Trono de los Arcanos Mágicos apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 351. El miembro de la Junta. Oliver también miró a Lucien y se ajustó las gafas con montura dorada de la nariz. Entonces, Lucien debería convertirse en miembro de la Junta de Revisión y ser responsable de decidir qué tipo de hallazgos pueden considerarse subversivos, ¿verdad? Su forma de pensar es bastante subversiva. Después de aproximadamente un minuto, Attaway comentó brevemente. Morris también agregó, pero de una manera un poco infeliz. Recientemente, tenemos bastantes noticias impactantes de Lucien. Obviamente, él tiene su propia comprensión única del sistema arcano actual y no está restringido en sus propios pensamientos y creencias. Es capaz de presentar estos puntos de vista subversivos y, por lo tanto, es razonable para nosotros creer que también tendrá la mente lo suficientemente abierta para el trabajo. Además, aún no es un rango superior, y esto lo hace aún más adecuado para este puesto. La razón por la que Morris no estaba contento era que sabía claramente que este hallazgo le haría ganar a Lucien otro premio Old Crown. Morris necesitaba elevar el nivel gratificante del premio. Morris no tenía idea desde cuando el viejo estándar haciendo una contribución revolucionaria al campo de los elementos y siendo capaz de dejar una huella en la historia de la magia de los elementos se volvió tan fácil de lograr. La bóveda de la voluntad de los elementos obtuvo su riqueza de las ganancias de los grandes arcanistas, archimagos legendarios, archimagos y magos de rango superior cuando exploraron las otras dimensiones. Aunque la riqueza provenía de las partes que los poderosos hechiceros no necesitaban, el valor seguía siendo muy considerable, además de los ingresos adicionales de Will of Elements de su industria alquímica y las recompensas de las tareas diarias, Morris pudo entregar el premio una vez al año sin profundizar en la bóveda, siempre y cuando la entrega de premios no ocurriera 2 o 3 veces al año. Al escuchar eso, los otros arcanistas de rango superior asintieron en silencio. Obviamente, no pudieron hacer el trabajo. Aunque esta vez aceptaron bien la nueva idea, fue porque antes de hoy ya habían dudado de la teoría del átomo. Por eso, elegir un arcanista joven y creativo fue una buena opción. Al ser observado por muchos arcanistas, Lucien sintió que se lo merecía. Estoy de acuerdo. Pero en cuanto al rango y la reputación de Lucien, no estoy seguro. Oliver se encogió de hombros. Lauren también tenía la misma preocupación, él es solo un arcanista de nivel 5, hechicero del quinto círculo, no sé si es capaz de revisar todos los papeles, y si su juicio es lo suficientemente confiable. Fernando respondió. Aunque todavía tiene algunos problemas en matemáticas, en elemento, termodinámica, luz-oscuridad, electromagnetismo, campo de fuerza, alquimia y astrología, no es inferior a otros arcanistas de rango superior. La gente piensa que no está calificado simplemente porque es demasiado joven. Puede ser él quien juzgue si un hallazgo es un gran avance y si es subversivo, y luego el artículo puede entregarse a otros arcanistas para que lo revisen más. El nivel de arcanos era un estándar importante, pero no el único. Si su nivel de arcanos es 6, será suficientemente bueno, dijo Attaway de repente. La expresión de su rostro todavía era fría. Un arcanista de nivel 6 era un arcanista de rango superior. Lauren dudó de nuevo, Su Excelencia, el artículo de Lucien Evans no ha probado que la partícula recién descubierta es parte de la estructura interna de un átomo, por lo que el artículo solo le proporcionaría entre 400 y 600 créditos arcanos. Todos los créditos de las citas, debo decir que todavía está lejos de convertirse en un arcanista de nivel 6. El hallazgo de una nueva partícula fue muy valioso y merecía una recompensa muy considerable. En comparación con la tabla periódica de elementos, el descubrimiento de la nueva partícula acercó a los arcanistas y hechiceros un paso más hacia la verdad del mundo. Según la tradición, la recompensa debería ser igual a la del hallazgo de Brock, que demostró que la luz era una especie de onda electromagnética. Brock obtuvo 1000 créditos, y Lucien probablemente obtendría la mitad porque su artículo no había demostrado la relación entre la nueva partícula y un átomo. ¿Has olvidado nuestra reciente discusión? Raventi le rugió a Lauren. Se ha decidido que el factor de influencia de Arcana sea 3. Se pondrá en vigor el próximo mes. Actualmente, Lucien tenía 4 artículos sobre Arcana, y el factor de influencia significaba que los créditos de citas que obtuvo Lucien serían 3 veces más de lo que estaba ganando ahora a fines del próximo mes. Era muy esperanzador que Lucien pudiera obtener más de 200 créditos cada mes. Raventi, será mejor que recuerdes que ahora mismo hay una tendencia, y es por eso que la cita del artículo de Lucien le está aportando tantos créditos. No creo que la tendencia dure mucho.
Incluso si puede, seguirá lleve a Lucien Evans otros 4 a 5 meses para convertirse en un alto rango. No podemos convertirlo en miembro de la Junta de Revisión ahora mismo. La gente no creerá en él. Lauren refutó. Sabiendo que la tendencia de la acalorada discusión sobre los nuevos hallazgos de Lucien en realidad iba a durar bastante tiempo, Lauren solo estaba tratando de posponer la decisión y hacer que terminara sin nada definitivo. Muchos arcanistas y miembros de la Junta estuvieron de acuerdo. La tradición de que los miembros de la Junta deben ser arcanistas de alto rango no debe romperse. Raventi también se calmó un poco y asintió. A sus ojos, Lucien convertirse en miembro de la Junta era solo cuestión de tiempo. Puede alcanzar el nivel 6 ahora mismo, dijo Atawai al resto de la habitación. Todas las personas presentes, incluido Fernando, estaban un poco confundidas. Se preguntaban de dónde podía sacar Lucien de 800 a 900 créditos en este momento. Morris fue el primero en entender lo que quería decir Atawai. Se volvió hacia Lucien, buscando su opinión. Lucien también comprendió lo que estaba sugiriendo Atawai y asintió con seriedad. Morris se dio la vuelta y había una sonrisa forzada en su rostro. El diseñador de Miracle Experiments Lucien. Arcana está arriba. Eso significaba otro anillo de la corona de Olm, o probablemente más un premio del trono inmortal. La sala de reuniones quedó completamente conmocionada. Muchos arcanistas y miembros de la Junta estaban ahora mirando a Lucien como si nunca lo hubieran conocido antes. ¿Él diseñó el experimento? Lauren no podía creer lo que oía. El hecho de que el experimento pudiera producir los ingredientes de la vida en el entorno primitivo sintético, naturalmente, fue un gran impacto para todos los arcanistas, incluidos los que no se apegaron a la teoría de la fuerza vital. Todos los arcanistas querían profundizar en el secreto de la vida. Frente a este tipo de respuesta, Lucien pudo ver que su rango en la lista de limpieza aumentaba como un loco. Morris. No puedes hablar. Raventi estaba muy enojado. Aunque vio que Lucien asentía con la cabeza, Raventi no pensó que Lucien estuviera lo suficientemente preparado para manejar la gran amenaza de la iglesia. Morris sonrió, aunque el descubrimiento de la nueva partícula no puede afectar a la santa verdad tan severamente como el experimento milagroso, todavía es subversivo para el sistema de divinidad mejorado. No importa si Lucien es el diseñador del experimento milagroso, Lucien será afectado por la iglesia de cualquier manera. Además, cuando el nombre de Felipe entró en la lista de los 100 primeros, él era solo del quinto círculo. No creo que Lucien fuera inferior a él en absoluto. Atawai ha guardado el secreto durante mucho tiempo, dijo Douglas muy amablemente a Lucien. Hoy, finalmente llegué a saber quién diseñó el experimento que realmente me gustó. El experimento nos ha revelado muchas cosas. Eres el joven más sobresaliente que he visto en mi vida, y creo que estás lo suficientemente calificado para serlo. Miembro de la Junta de Revisión. Fernando se frotó un lado de la frente y sintió que su alumno era un gran problema. Como miembro de la Junta en el campo de Elemental Alchemy, Gastón sonrió. Los créditos para Miracle Experiment deberían ser alrededor de 600. Además de todos los créditos de citas, Lucien debería poder obtener cerca de 1000 créditos a la vez. Lucien tiene el nuevo documento sobre la partícula recién descubierta. Básicamente, Lucien ya es un arcanista de nivel 6, y lo único que tiene que hacer es actualizar la insignia. ¿Aún tienes algún problema? Ninguna, dijo Lauren un poco molesta. Era muy probable que Lucien fuera el que ganara el premio All Crown 3 veces, y también probablemente el futuro ganador del premio Immortal Throne. Y ahora mismo estaba en el nivel 6. Lucien fue definitivamente calificado para ser miembro de la Junta de Revisión. Oliver asintió levemente y estuvo de acuerdo. Douglas anunció. En el futuro, al enviar artículos, el autor debe anotar si el artículo contiene hallazgos o puntos de vista subversivos y si el hallazgo entra en conflicto con las teorías existentes actualmente. En caso afirmativo, Lucien será el que revise el artículo. Felicitaciones, señor Evans, le dijo Morris a Lucien con una sonrisa amarga. Fue el miembro más joven de Arcana Review Board en la historia. Capítulo 352. La verdad. Después de los cálidos aplausos, Douglas sonrió. En el último mes, muchos arcanistas, incluyéndome a mí, demostraron la existencia de rayos catódicos basados en sus hallazgos, y el experimento que nos acaba de mostrar es de buena validez. Podemos decir de manera preliminar que es una nueva partícula más pequeña que un átomo. Como el que lo descubrió, tienes derecho a nombrarlo. Aunque el artículo de Lucien sobre el hallazgo de rayos catódicos no se publicaría en Arcana ese mes, los arcanistas y hechiceros presentes lo habían leído.
Llamémoslo, electrón. Lucien decidió ceñirse al nombre con el que estaba familiarizado. Bien. Muy bonito nombre. El electrón nos llevará a dar nuestro primer paso hacia el micromundo, y es un gran progreso para nosotros acercarnos a la verdad del mundo. Douglas les dio una conferencia a los arcanistas de rango superior, tratando de convertir este gran cambio de teoría en la gloriosa victoria de los arcanos. Pero no deberíamos estar orgullosos de ello. Queremos dar un paso atrás y pensar. ¿Por qué el gas, al descargar, puede producir la corriente de electrones? ¿Qué tipo de propiedades tiene un electrón? ¿Cuál es su masa y carga precisas? ¿Está relacionado con un átomo? ¿Cuál es la estructura interna de un átomo? ¿Se puede dividir aún más un electrón? Necesitamos para seguir trabajando en ello. Eso era muy típico de Douglas, y Lucien descubrió que escuchar la conferencia de Douglas le producía un ligero dolor de cabeza. Ahora se había dado cuenta de por qué Fernando le había puesto a Douglas el apodo. 100.000 porqués. De Fernando, Lucien supo que, al realizar el experimento milagro, Fernando y Douglas también estaban presentes mirándolo desde arriba, y así habían escuchado la respuesta de Lucien a las 100.000 preguntas. Lucien se volvió para mirar a Fernando. Fernando alzó levemente la barbilla. En ese momento, Oliver sonrió y dijo: Señor presidente, démosle algo de tiempo a Evans. Hoy es el personaje principal. Douglas se rió. Disculpa. Estoy demasiado emocionado. Deja que el joven suba al escenario. Evans, tengo mucha curiosidad y te agradecería mucho si pudieras compartir con nosotros cómo saltaste de la jaula del sistema arcano actual. Oliver sonrió elegantemente. Sabes, Florencia es una firme defensora de la teoría del átomo y necesito dedicar tiempo a cambiar gradualmente su punto de vista. No me malinterpretes, no te estoy obligando. Si quieres guardártelo para ti, estoy bien con eso. Oliver no era el único que tenía curiosidad. Incluso Fernando enderezó levemente la espalda, preguntándose cómo era la forma de pensar de su alumno. Atawai fue el único que permaneció igual de frío y callado. De pie frente a los grandes arcanistas de rango superior y archimagos legendarios, Lucien estaba muy confiado. De hecho, tengo una creencia filosófica personal que me gustaría compartir con sus excelencias. En mi opinión, también hay diferencias entre verdades. Algunas son verdad absoluta y otras son la verdad relativa. La verdad absoluta se refiere a la esencia y la ley del mundo. No cambia debido a la propuesta de nuevas teorías, es decir, la verdad que siempre nos esforzamos por buscar. La sonrisa fácil en el rostro de Oliver desapareció lentamente. Frunciendo ligeramente el ceño, parecía más serio. Pero debido a la limitación de nuestro conocimiento, nuestra forma de pensar, las formas en que exploramos el mundo y nuestras capacidades físicas y mentales, solo podemos acercarnos a la verdad absoluta en la medida de lo posible, pero finalmente obtener la verdad relativa al final, que se aplica a un cierto rango. Este tipo de verdad relativa solo puede satisfacer nuestras necesidades dentro de este cierto rango, y cuando se excede el rango, la verdad relativa se convertirá en un error. Los ojos rojos de Fernando se entrecerraron, mientras que el cuerpo de Douglas se inclinó hacia atrás, tratando de encontrar una posición más cómoda para descansar. Atawai apoyó la barbilla en la mano derecha e inconsciente y suavemente frotó el brazo de la silla, como solía hacer Natasha cuando pensaba. Por lo tanto, muchas de las teorías que hemos anulado no son simplemente sin sentido, ya que son verdades relativas bajo ciertas condiciones. Sin embargo, con el desarrollo del sistema de arcanos, el alcance de nuestra exploración ha superado las condiciones cuando se establecieron por primera vez, así que ahora han resultado ser incorrectos, e incluso absurdos. Por ejemplo, en las reacciones alquímicas más comunes cuando se producen las pociones más comunes, según nuestra observación, un átomo es de hecho la unidad más fundamental, y es la verdad relativa en esta condición. Además, una vez me pregunté por qué el antiguo imperio mágico todavía logró convertirse en un gran poder y había producido tantos archimagos legendarios a pesar del hecho de que muchas de sus creencias han sido criticadas por nosotros en este momento por ser completamente ridículas. Estoy convencido de que es porque sus creencias son algunas verdades relativas que funcionan bajo ciertas circunstancias. Todos los arcanistas, incluidos Raventi y Lauren, nunca esperaron que un arcanista tan joven como Lucien tuviera esta visión profunda y bien desarrollada. Pensaban que el logro de Lucien se debía a su energía de juventud, inteligencia y coraje. A medida que exploramos más, el mundo real se acerca cada vez más a nosotros, el rango al que la verdad debería servir también debe expandirse, y la verdad relativa se acerca a la verdad absoluta.
Sin embargo, el mundo es tan grande mientras estamos tan diminuto. Definitivamente es seguro decir que, durante mucho tiempo, nunca podremos obtener la verdad absoluta, pero la verdad relativa se está acercando a ella paso a paso. Y por eso tenemos que estar mentalmente preparados para que nuestras verdades puedan se conviertan en errores en cualquier momento. Por lo tanto, siempre debemos tener en cuenta que las verdades que reconocemos en este momento no son la respuesta definitiva que estamos buscando. Podemos usarlas y podemos confiar en ellas, pero también debemos saber que las verdades solo funcionan dentro de un cierto rango. Por lo tanto, podemos estar más preparados para enfrentar los hallazgos subversivos. Al dar el discurso, Lucien también estaba trabajando para solidificar su propia creencia filosófica y también preparándose para los futuros cambios cognitivos. Además, esperaba que su participación pudiera inspirar a algunos de los arcanistas y hechiceros. Sin embargo, también era consciente del hecho de que era muy difícil cambiar la propia creencia una vez establecida, lo cual era especialmente cierto cuando se trataba de hechiceros y arcanistas. No había forma de que su creencia pudiera ser transformada por el único discurso de Lucien. Si uno pudiera restringir su subconsciente y controlar completamente su cuerpo y su mente, en el mundo de la Tierra, la persona ya no sería considerada como un ser humano común. Por lo tanto, en el futuro, definitivamente habría más hechiceros a quienes les explotarían la cabeza por el colapso de su mundo cognitivo. Todavía iba a haber hechiceros discutiendo entre ellos o incluso matándose entre ellos debido a los conflictos de sus creencias. Y también habría hechiceros que dejarían de utilizar las nuevas teorías y creencias filosóficas para guiar su propia práctica. Lucien solo esperaba que lo que estaba diciendo pudiera ayudar a algunos de ellos. Tras el discurso, el silencio presidió en la sala de reuniones durante un rato. Luego, Douglas primero aplaudió. Muy buen punto. Muy buena creencia filosófica. Las palabras de Lucien explicaron por qué el antiguo imperio mágico logró crecer con éxito y cómo el Congreso ha llegado hasta el final. Hemos agarrado algunas de las verdades en nuestras manos, pero no podemos seguirlos a ciegas. Deberíamos hacer más preguntas, más por qué. Lucien, eres más maduro de lo que pensaba. No me refiero a la edad, sino a esto. Señaló su cabeza, no tengo nada de qué preocuparme incluso después de que se convirtió en miembro de la Junta. Era obvio que Douglas amaba mucho la filosofía. Las palabras que discuten la verdad absoluta y la verdad relativa hicieron pensar a muchos hechiceros de alto rango, pero también, todavía se sentían más o menos sospechosos hacia la afirmación, porque muchas teorías y leyes en el sistema arcano parecían tan válidas y sólidas que era difícil. Para que lo duden. Después de una ronda de breve discusión, los arcanistas de rango superior comenzaron a irse, ya que necesitaban regresar y contarles a sus estudiantes y amigos el problema de la teoría del átomo lo antes posible, y así gradualmente permitieron que el nuevo hallazgo de Lucien se extendiera, esperando que la mayoría de los hechiceros podrían cambiar su punto de vista lentamente. Lucien, cuando se publique su artículo, hablaré con los niveles superiores, sobre su próximo premio Old Crown, dijo Morris a Lucien palabra por palabra. Y la expresión del rostro de Morris era sofisticada, pero definitivamente había tristeza allí. Estoy totalmente bien con eso. Lucien no quería molestarlo más. Morris asintió, y cuando vio que Raventi ya había salido de la sala de reuniones, volvió a sonreír y dijo: de hecho, el experimento milagro es suficiente para ganar el premio del trono inmortal, quiero decir, realmente no necesitas otro anillo, ¿verdad? Ja, solo estoy bromeando. No me hagas caso. Morris se alejó apresuradamente al notar que el Señor de la Tormenta se acercaba. Unos días después, en la torre mágica de Cole. Un sirviente de gas estaba a punto de darle una carta a su amo, pero encontró el mensaje dejado por este último: estoy haciendo un experimentar con mi maestro. Deje la letra que sigue a las palabras clave. Por lo tanto, el sirviente de gas abrió el sobre y comenzó a leer la carta para obtener las palabras clave. Cole, es realmente difícil de creer que mi maestra, Lauren, haya descubierto el conflicto entre la periodicidad de los elementos y la teoría del átomo. Dijo que iba a haber algo incluso más pequeño que un átomo, que va en sentido contrario con tu creencia. Es muy posible que el átomo no sea la unidad más fundamental de todas las sustancias. De hecho, la sustancia es simplemente la ilusión de las personas. La energía debería ser la esencia de todo. En Eidler, la sede de la mano de la palidez, sobre el encuentro entre los niveles superiores. Recientemente, se están difundiendo rumores de que la teoría del átomo es problemática, y muchos arcanistas de alto rango han señalado muchos problemas en la teoría del átomo.
Rogerio golpeó suavemente la mesa con los nudillos. Es raro. Pesor se burló. ¿Qué tiene de extraño? Obviamente, ha habido un nuevo experimento que muestra que la teoría del átomo podría estar equivocada. El Congreso está tratando de cambiar lentamente el punto de vista de los arcanistas. Hemos hecho las mismas cosas antes. Muy posiblemente. Desafortunadamente, no sabemos qué tipo de experimento es, o realmente podríamos enseñarle a la voluntad de los elementos una dura lección, dijo un hombre de alto nivel de manera venenosa en la esquina. Felipe, sentado en otro rincón en silencio, miró hacia arriba y dijo sarcásticamente. Señor Sousa, ¿cree que ahora mismo realmente podríamos hacer esto sin que el Congreso lo sepa? ¿Cree que todos son idiotas? Bajo la gran presión del Congreso, al menos en Allen, los conflictos entre poderes y partidos siguieron siendo relativamente razonables. Pero si de alguna manera llegamos a saber qué es el experimento, será culpa de ellos. Sousa puso una sonrisa fría. La reunión terminó antes después de la tarea de averiguar qué se entregó al experimento. Al regresar a su propia torre mágica, Felipe le dijo directamente a su sirviente. Tráeme los papeles recientes de Lucien Evans. Cuando Felipe empezó a leer los periódicos de nuevo, la expresión de su rostro se volvió cada vez más seria. Todo se trata de rayos catódicos, corriente de partículas, cargadas negativamente. En la iglesia Radiance en Olm. Se envió una información secreta a la habitación donde se reunieron los cardenales vestidos de rojo. Capítulo 353. Conflicto. Como centro estratégico más reciente de la Iglesia, el reino de Olm había reunido a 4 caballeros legendarios y de 7 a 8 caballeros de oro, lo que había superado con creces el poder que la Iglesia normalmente tendría en un área como, por ejemplo, el Ducado de Violeta. Por lo tanto, incluso al cambiar los turnos, todavía había 3 cardenales vestidos de rojo en la sala de retiro. Los 3 cardenales levantaron la vista al mismo tiempo al escuchar a alguien llamando a la puerta. Uno de ellos se puso de pie y se acercó a él. ¿Es de nuestra persona en el Congreso? Este cardenal vestido de rojo tenía un rostro muy delgado, con ojos azules profundos. Sacando una carta, el vigilante nocturno respondió respetuosamente. Sí, Excelencia. Andrade se hizo cargo de la carta y cruzó frente a su pecho. Dios te bendiga. Solo la verdad vive para siempre. Dijo el vigilante nocturno de manera solemne y luego se dio la vuelta y se fue. Andrade, ¿de qué se trata? ¿Se lo comunicamos al gran cardenal? Preguntó un cardenal vestido de rojo de una manera muy preocupada. Para averiguar de qué se trataba la carta, Andrade dio la vuelta al sobre y comprobó las palabras clave del otro lado. Debido a las pocas grandes conmociones que los abrumaron en el pasado, la Iglesia había pedido a sus espías en el Congreso que dejaran las palabras clave que sugerían el tema de la información en el reverso del sobre donde estaba la carta, especialmente con aquellos que posiblemente eran capaces de sacudir la doctrina y las teorías fundamentales de la teología. Así los grandes cardenales y los cardenales vestidos de rojo podrían estar más preparados mentalmente para la mayoría de los grandes choques. La última vez, incluso el líder de los ascetas, Barantine, resultó herido debido al repentino e inesperado cambio de cognición. Santo, partícula nueva, temblorosa, teoría del átomo. Estas fueron las 4 palabras en los ojos profundos de Andrade. La primera palabra representaba el nivel de importancia de la inteligencia. El nivel más confidencial e importante fue Arcángel, luego Ángel y luego Santo fue la tercera clase. Una pieza de inteligencia de tercera clase todavía se consideraba importante y solo debía enviarse inmediatamente a un gran cardenal. Los ojos de Andrade se entrecerraron levemente y respondió como si nada inusual hubiera pasado, nivel de seguidor piadoso. Se trata de la rutina del Congreso. Entonces puedes ocuparte de eso, dijo otro vestido de rojo sin ninguna duda. Después de todo, si un cardenal vestido de rojo hubiera abandonado su creencia, el único final para el cardenal sería la muerte traída por la luz sagrada. En la sala de retiro, los 3 escritorios formaban un triángulo. Sentado detrás de su propia mesa, Andrade comenzó a leer la carta sin ser molestado como si estuviera leyendo una información común. Y luego lo escribió. Debido al conflicto entre la periodicidad entre los elementos y la teoría del átomo, muchos arcanistas de alto rango han comenzado a reflexionar sobre la teoría del átomo, pero aún no se han descubierto hallazgos sólidos. Luego se enviaron algunas piezas de inteligencia más aquí a la sala de retiro. Cada uno de los 3 cardenales vestidos de rojo manejó algunos y los desarrolló en los informes. Cuando eran cerca de las 10, el obispo encargado de dar la información entró en la habitación y se llevó los informes.
Posteriormente, a las 10:30, se enviaron los informes a las distintas filas. En la tranquila sala de retiros, los tres cardenales comenzaron a intercambiar lo que habían leído para armarlos. A las 11:30, el informe conjunto debería estar en manos de Filibella, el gran cardenal, y Baharay, el líder de la Inquisición. ¿Entonces el Congreso ha comenzado a dudar de la teoría del átomo? Dijo un cardenal vestido de rojo con un poco de sarcasmo. Me pregunto si Su Alteza Santa estará ocupada cambiando los capítulos de teología nuevamente. Andrade entrecerró los ojos, sonriendo, pero no dijo nada. Canon era la doctrina, las palabras de Dios, el Evangelio para los seguidores, que era más vago y de mayor valor metafísico, mientras que la teología era la interpretación de Canon, que implicaba una discusión más detallada en todos los campos. El cardenal Abidal siempre había respetado la teología actualizada del Papa, ya que era claramente consciente de que, sin la contribución del Papa, su propia inteligencia nunca podría haberlo empujado tan lejos para permitirle convertirse en un obispo de nivel 5 a la edad de 35, y ahora estaba a cargo de la abadía más grande de todo el distrito. Esta es la entrega del Señor Todopoderoso, a los seguidores más piadosos de los señores. El que habla del Señor bajo su santa luz nos ha traído la verdad. Abidal rezaba todos los días. La codicia y la timidez nos ciegan para llevarnos a la ingratitud, aunque la gratitud era el valor más preciado de los seres humanos. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Al final de la oración, Abidal se cruzó frente a su pecho y dijo en voz baja con los ojos cerrados: Solo la verdad vive para siempre. Al abrir los ojos, Abidal vio que el joven pastor lo estaba esperando con respeto y sosteniendo unos documentos de inteligencia. Abidal asintió para dejarlo entrar. ¿Algo importante? Abidal preguntó casualmente. En realidad no, respondió el joven pastor lleno de respeto. Abidal asintió levemente y comenzó a leer. Leyó bastante rápido, habiéndose acercado al final del informe en poco tiempo. Se veía bastante serio y era muy severo cuando se trataba de enseñar teología, por eso muchos pastores en entrenamiento lo llamaron en secreto el ángel demonio. Sin embargo, en este momento había un gran miedo en este rostro, como si el cardenal hubiera caído al infierno y descubriera que algo lo había convertido en un verdadero demonio. Aproximadamente, 1 en 2000, murmuró. Su voz sonaba muy ronca, como papeles de lija que se frotan entre sí. La divinidad de los átomos, el fundamento de la teología, han sido destruidos por su Todopoderoso. Los jóvenes pastores no se fueron, esperando nuevas órdenes del cardenal. Después de un rato, el joven pastor sintió que la habitación se estaba calentando y algunos sonidos vagos salieron de la garganta de Abidal. El joven pastor rápidamente miró hacia arriba y vio la escena que nunca podría olvidar en toda su vida. El rostro de Abidal estaba escrito con gran miedo y pérdida. Entonces, un rayo de luz pura y santa salió de su cuerpo y devoró el rostro sorprendido. Los pequeños trozos de luz estaban por todas partes en la habitación. El joven pastor no pudo emitir ningún sonido. Bajo la luz brillante de la tarde desde afuera de la ventana, la luz sagrada aparentemente se había teñido con toques escarlata. Abidal no estaba solo aquí en la parroquia de Olm. Otros varios obispos que eran bastante devotos también fueron devorados por la luz sagrada. Como el informe se envió después de la verificación de la iglesia, nadie sospechó antes de abrirlo. En cuanto a otros 20 obispos, aunque tuvieron la suerte de que les perdonaran la vida, habían comenzado a dudar de la doctrina y la teología, por lo que les iba a resultar muy difícil seguir adelante con su poder divino. Al mediodía, en la iglesia Radiance. Cuando Filibella estaba a punto de orar, escuchó los pasos apresurados fuera de la puerta de los cardenales vestidos de rojo. ¿Qué pasó?, preguntó Filibella, con un mal presentimiento. El cardenal vestido de rojo todavía estaba en pánico y respondió un poco confuso. Señor, 6 obispos han sido devorados por la luz sagrada, 23 han resultado gravemente heridos. Además, un cardenal robado de rojo, Billy, también resultó herido en su creencia. ¿Devorados por la luz sagrada? ¿Heridos en la fe? ¿Qué vieron? ¿No deberían tener acceso a los periódicos?, preguntó Filibella con frialdad. No fue el periódico, fue la inteligencia. El vestido de rojo también estaba en gran conmoción y su expresión no estaba organizada en absoluto. Se ha encontrado una nueva partícula, dentro de un átomo, que... Filibella no podía creer lo que oía. La Inquisición no tardó mucho en darse cuenta de que Andrade fue quien hizo esto.
En la sala de interrogatorios estaban sentados Andrade y Baharay, el adjudicador, mientras Filibert y Valentine estaban de pie junto al cristal, observando lo que sucedía dentro de la sala. ¿Cuándo te entregaste al Congreso? Baharay estaba furioso, pero también, al mismo tiempo, sentía curiosidad. Se preguntó por qué Andrade todavía podía usar hechizos divinos. La sonrisa en el rostro de Andrade era más bien pura y tranquila: no tengo nada que ver con el Congreso. El Papa, usando la teoría del Congreso para alterar la teología, es el mayor profanador. Está jugando con la divinidad del poder. Y sin mostrar respeto al Señor. Una y otra vez, el Congreso nos hizo malabares entre sus manos. Abandonaremos la teología de este tipo. Fuera de la sala de interrogatorios, los ojos de Valentine se entrecerraron y le dijo a Filibert: ¿desde cuándo el poder de este tipo de conservador radical ha aumentado de nuevo? Al enfrentar el Congreso directamente, y enfrentar los grandes cambios una y otra vez, algunos de nosotros comenzaríamos a dudar de la necesidad de reformar la teología. Mientras estaba en la habitación, Baharay rugió. Así que por eso decidiste matar a los obispos, tus hermanos. ¿Qué tienen que ver ellos con tu supuesta piedad? Cualquiera que resulte gravemente herido por el experimento es el profanador, ya que se habían entregado por completo a la blasfemia. Matarlos es mi mejor manera de mostrar mi piedad al Señor. Dijo Andrade sin miedo. Quémame hasta las cenizas, Su Excelencia, Baharay. Ascenderé al paraíso de la montaña en el fuego. En la sede del Congreso. Atlant Forman, el ojo de la maldición, sonrió a Douglas. Es cierto que no podemos obligar a los pastores a hacer cosas que entren en conflicto con su creencia fundamental, pero ¿y si ya han dejado crecer la semilla de la duda? Encontramos los agujeros en su mente, y luego los usamos al máximo. Yo llamo a esto la aplicación suprema de ilusión. Atlant abrió los ojos. En sus pupilas negras, había sombras y figuras espeluznantes. Mientras uno pueda pensar, uno nunca puede evitar ser afectado por ilusión. Capítulo 354. Mensaje. En el Bright Hall de Lance, la ciudad santa. A excepción de Bellía la gloria de Dios, Stone el caballero de 4 alas y Filibert el ángel brillante, que eran demasiado importantes para dejar las fortalezas desatendidas, todos los miembros principales del gran grupo cardenalicio se habían reunido. Su poder era tan grande que el aire en este salón era más pesado. Su Alteza, el Congreso ha ido avanzando hacia entrometerse en el reino exclusivo de Dios, y ya no podemos permanecer tímidos y vacilantes. Debemos destruir el Congreso por completo antes de que se fortalezca aún más, dijo Ázaro, otro líder de la Inquisición. La Guardia de la Luz. Fue él quien primero empezó a hablar, y era evidente que Ázaro quería declarar la guerra al Congreso. Sosteniendo su cetro, el Papa, Benedicto II, escuchó a Ázaro sin decir nada. Entonces, Sard, el gran cardenal de la parroquia de Violet, se destacó diciendo: Su Alteza Santa, el descubrimiento de la nueva partícula es solo un vuelco en la comprensión de la teoría del átomo en la teología, que no tiene nada que ver con las doctrinas en canon. Hemos discutido esto antes también, y también una vez dudamos de la teoría del átomo antes. Este supuesto vuelco no puede afectar a la mayoría de los cardenales, obispos, pastores y seguidores, y no puede dañar su dignidad y gloria. Sard estaba tan tranquilo como un lago, que parecía bastante claro pero, de hecho, difícil de ver. Su voz plana y pausada y su tono eran como una brisa primaveral. Creo que Sard acaba de aclarar el punto. Desde que los primeros papas comenzaron a reformar la teología, hemos estado alterando nuestras teorías constantemente. Esta vez, nada es realmente especial en comparación con lo que sucedió anteriormente. No hay razón para que declaremos la guerra con prudencia. Coincidió otro gran cardenal, Astira, el ángel del viento. A los ojos de otros varios grandes cardenales, Sard y Astira estaban más allá de la astucia. Era cierto que los antiguos papas habían estado trabajando en la reforma de la teología, por lo que era muy probable que ocurriera un vuelco como el descubrimiento de la nueva partícula cada pocas décadas. Sin embargo, el declive de la reputación y la dignidad del Papa también se debió a los repetidos cambios en la teología. Como el único orador del Señor, ¿cómo podría la gente seguir cometiendo errores como este? Aunque sabiendo que las palabras de Sard y Astira no eran ciertas, muchos grandes cardenales bajaron la cabeza sin decir nada. Al poder estar de pie aquí, nadie en Bright Hall era estúpido. La verdad no siempre fue tan importante. Cuando el Papa perdió su majestuosidad, los miembros del gran grupo cardenalicio deben ser los que obtengan la mayoría de los beneficios. Lo mismo le había pasado a la Iglesia del Norte.
Al mismo tiempo, también había muchos grandes cardenales junto al Papa. Decían que ya era hora de que la Iglesia cambiara el enfoque hacia el Congreso, en lugar de hacia la Iglesia del Norte. La Iglesia había cometido un grave error y, por lo tanto, dejó al Congreso la oportunidad de crecer tan rápido. Cuando más y más grandes cardenales estaban involucrados en la discusión, el Papa levantó su cetro y dijo solemnemente: la cosa ha sucedido. Lo que tenemos que hacer ahora es actualizar la teoría de la teología lo antes posible para que la mayoría del clero pueda evitar siendo afectados. Mientras tanto, presionaremos más al Congreso, y cuando estemos listos, los destruiremos. El Papa había elegido un punto de vista neutral. Las palabras del Papa sorprendieron a muchos de los seguidores del Papa. En la historia de la Iglesia, aunque hubo pocas ocasiones en las que se declaró una guerra para defender la gloria del Señor, con mucha más frecuencia se lanzó una guerra cuando se desafió la dignidad de un Papa, incluida la guerra entre la Iglesia del Sur y del Norte por varios cientos de años. No esperaban que el Papa lo manejara tan fácilmente. Había una sonrisa imperceptible en el rostro del Papa. Echó una mirada significativa a Sardias Tirá. Su Alteza Santa, no podemos simplemente sentarnos y no hacer nada antes de estar listos. Si ese es el caso, los devotos seguidores dudarían de que no estamos haciendo nada para defender la gloria del Señor. Sugirió Azaro: descubriremos quién es el buscador y pondremos a la persona en la lista de purificación. Purificaremos a la persona. Benedicto II asintió levemente: Filibert será el que se encargue de esto. Sartre sabía lo que había en la mirada del Papa. Ahora se destacó de nuevo y dijo: Su Alteza, deberíamos vigilar de cerca al clero en Olm. La presencia de un conservador tan radical como Andrade no es solo un accidente, sino que muestra que hay una tendencia en Olm. Trátelo con mucho cuidado. Dejemos que Baratine y Baarall se encarguen de esto. Son miembros del gran grupo cardenalicio. Son piadosos y capaces, dijo Benedicto II con la misma calma como si no tuviese ninguna emoción negativa como ansiedad o ira. Barantine era el líder de los ascetas, el representante del seguidor más devoto, mientras que Baarall, el adjudicador, era también uno de los líderes de la Inquisición. Fueron los mejores para manejar este tipo de problemas. En la iglesia Radiance en Olm. Filibert acaba de recibir el comando de lance y la versión actualizada de la teología. Entonces, hemos eliminado el capítulo que habla de la divinidad del átomo y agregamos la parte de que Dios creó muchas partículas básicas para construir el mundo. Nuestro enfoque principal es que Dios es la primera y principal razón para la existencia del mundo y la primera y el impulso principal para que el mundo se desarrolle, llamado primera causa. Después de construir el mundo, los seres humanos y todo lo demás en el mundo, Dios no se involucra directamente en el funcionamiento del mundo, sino que se asegura de que el mundo esté progresando en el camino correcto mostrándonos esos santos signos y la santa adjudicación. Filibert leyó las líneas a Baarall, Barantine y Stone, los tres miembros principales del gran grupo cardinal. Había una mirada miserable en el rostro de Barantine: el poder de Dios había descendido hasta tal punto. Frente a la gran presión del Congreso, la Iglesia siempre estaba tratando de prepararse cada vez que les llegaba un nuevo cambio de cognición. A través de todas estas reuniones y discusiones de teología, la Iglesia siempre pudo encontrar una nueva explicación basada en sus creencias anteriores para debilitar el poder del impacto. Como la mayoría de las explicaciones originales de las teorías anuladas procedían de los cardenales y obispos, no fue difícil para la mayoría del clero aceptar los cambios de las teorías. Al mismo tiempo, la dignidad del Papa podría mantenerse así, ya que el Papa nunca fue directamente responsable de ella. Los tres grandes cardenales habían asistido a las reuniones que tuvieron lugar hace unos días, y el contenido actualizado no fue una sorpresa para ellos. Barantine estaba fuertemente en contra de la modificación, sin embargo, no había nada que realmente pudiera hacer. La teoría actualizada creía que existía la ley de causalidad entre cualquier cosa en este mundo, y la primera y principal razón era Dios, llamado primera causa. Mientras tanto, cuando se hubieran construido todas las leyes del mundo, debería haber un impulso inicial para impulsar al mundo y, nuevamente, Dios ofreció generosamente el impulso. Stone, el caballero de 4 alas, estaba un poco molesto: entonces deberíamos sentarnos aquí esperando algunas oportunidades ridículas. No vamos a hacer nada, ¿verdad? Una y otra vez, el Congreso sigue desafiando la dignidad del Señor. ¿Qué tipo de guardias del Señor somos?
Aunque creían que eran los conservadores radicales de la Iglesia los principales responsables de la gran pérdida, el gran cardenal aún consideraba el descubrimiento de la nueva partícula como una provocación del Congreso. Había una leve sonrisa en el rostro de Philibert. Esta vez, nuestra pérdida se debió a la filtración de información, lo que a su vez muestra que el Congreso tampoco está preparado. Todavía están trabajando para persuadir a su propia gente. Sufrió la pérdida y ya la pagó, ¿por qué no publicitamos el hallazgo de la nueva partícula? Después de todo, muchos magos de rango medio y superior están adoptando un punto de vista mucho más firme del lado de la teoría del átomo que nosotros. En cuanto a los pastores y los en formación, todavía estaban estudiando el desarrollo de la teología, por lo que no se verían afectados demasiado. Estoy de acuerdo. No podemos perder más. Baharal ya sintió con la cabeza, podemos hacer un buen uso de él para asestar un golpe al Congreso. Lo único era que parecía bastante extraño e incluso ridículo que los obispos y pastores comenzaran a informar a los arcanistas y hechiceros sobre la nueva teoría de los arcanos. Partimos de Rentacto, donde se encuentra la sede de Williof Elements. Barantine sugirió. Muchos de esos hechiceros de la voluntad de los elementos creen en la teoría del átomo. Stone mostró su apoyo, buen plan. Pero aún tenemos que averiguar quién encontró la nueva partícula. Debemos purificar a la persona. En un rincón tranquilo cerca de la Old Royal Magic Tower, un pastor estaba promoviendo la nueva teoría teológica a un cochero en voz alta, mientras echaba un vistazo de vez en cuando a la puerta de la torre mágica no muy lejos de ellos. Dios creó por primera vez las partículas, incluidos los átomos. También hay partículas incluso más pequeñas que los átomos. ¿Dios usó todas las partículas para construir el mundo? El cochero se sintió confuso. No pudo entender muy bien las palabras. Solo fue capaz de repetir. Dios es sagrado y todopoderoso. Dios ha creado el mundo. Después de mucho tiempo, ni un solo hechicero se acercó ni siquiera pasó. El joven pastor estaba un poco preocupado. ¿Por qué la torre parece estar tan silenciosa? Señor, he oído que esos hechiceros en la torre están haciendo una especie de entrenamiento cerrado. El cochero sonrió, realmente no sé qué es. En la iglesia Radiance, pronto llegó el informe de que su acción había fracasado. El Congreso está bien preparado, dijo Philibert con seriedad. Lo de Andrade, no sucedió por accidente. Baharal fue el responsable de esto y expresó sus propios pensamientos. Andrade era de hecho un conservador radical. Pero no creo que sea una mera coincidencia que la inteligencia llegara a la sala de retiro cuando Andrade estaba en su turno. Dos posibilidades. O el espía mayor nos ha traicionado, o el espía ha sido descubierto por el Congreso, que está usando esto como su arma. Además, la forma de pensar de Andrade es demasiado radical, creo que le afectaron algunas ilusiones. ¿La ilusión es la magia más difícil de notar? El estudio se volvió muy silencioso. No querían afrontar el hecho de que muy probablemente su espía principal, al que habían dedicado muchos esfuerzos, había estado expuesto. Muchas veces, habían renunciado a usar al espía mayor solo para protegerlo. Los grandes cardenales empezaron a enfadarse bastante. De repente, algo golpeó a Philibert y rápidamente sacó la pieza de inteligencia original y comenzó a decodificar usando las reglas que habían acordado hace mucho tiempo. En un minuto, Philibert recibió el breve mensaje del espía principal. Gánate la confianza. Capítulo 355. La inscripción. La tabla periódica de elementos se había utilizado durante más de 2 años, y su periodicidad había sugerido a los arcanistas y hechiceros que un átomo era mucho más complejo de lo que pensaban. Cuando el nivel superior, incluidos Morris, Raventi y Gastón, gradualmente señaló los problemas y sugirió los posibles errores en la teoría del átomo, la mayoría de los magos de rango medio y superior comenzaron a sospechar de la teoría. En el entrenamiento cerrado, Hathaway dio otro duro golpe a la teoría del átomo establecida por ella misma utilizando el descubrimiento del isótopo. Casi todos los magos de rango medio y superior habían aceptado el hecho de que la teoría del átomo podría estar equivocada. En cuanto a los magos y aprendices de rango menor, aceptar una nueva teoría no fue tan difícil para ellos. Y fue aún más fácil para los hechiceros y arcanistas que no se especializaban en el campo de Element cambiar de creencia. Fue una época en la que todas las teorías se estaban desarrollando rápidamente. No solo el Congreso estaba trabajando en ello, sino también la Iglesia del Sur, la Iglesia del Norte y los druidas, todos aprovechando la oportunidad para crecer. Quienquiera que se quedara un poco atrás probablemente desaparecería por completo 1 o 200 años después.
Por lo tanto, al ver la tendencia positiva del cambio de punto de vista, el Consejo Supremo había decidido publicar el nuevo artículo de Lucien, el descubrimiento de una nueva partícula, como el artículo principal sobre el tema de Arcana en octubre, y el telón detrás del cual el micromundo estaba escondido ahora debería ser levantado. En cuanto a aquellos tercos que todavía se apegaban a la teoría del átomo, el Congreso había decidido abandonarlos. Es cruel. Pero tenemos que hacerlo. Fuera del departamento administrativo de hechiceros, Lucien le dijo a Lazar y a los otros hechiceros. Lazar era un hechicero elemental con una creencia firme, y al escuchar las palabras de Lucien, su sonrisa se veía un poco triste. Todavía recuerdo lo que dijiste antes, Lucien. Las ruedas de la historia siempre están avanzando. No importa lo que se interponga en el camino. Será completamente aplastado en pedazos. Pero todavía es difícil para mí aceptar el hecho de que esos arcanistas destacados hayan sido abandonados en tan solo un mes. Lucien estaba a cargo de Atom Institution, por lo que también era su responsabilidad cambiar la creencia de los brujos y aprendices de su institución. Afortunadamente, como descubridor de la periodicidad entre los elementos y el primer arcanista que investigó la ley detrás de ella, la actitud de Lucien había influido en sus amigos directa e indirectamente. Además, los arcanistas y hechiceros también contribuyeron a muchos de los experimentos para encontrar el rayo catódico. 2 semanas antes, Lucien les había enviado el artículo y les había mostrado los experimentos en persona. Todos los miembros de la institución habían cambiado de opinión con éxito. Es cruel. Pero los hemos preparado para el cambio cognitivo, y todavía tienen la esperanza de volver a empezar de nuevo si pueden obligarse a aceptar la nueva teoría con su mundo cognitivo modificado. Lucien intentó consolar a Lazar. Lazar sonrió. Gracias, Lucien. Estoy un poco emocionado. Muchos hechiceros han dejado de progresar por todas estas razones, pero todavía tienen mucha más suerte que aquellos que de alguna manera murieron por hacer los experimentos en el laboratorio. Entonces Lazar fingió toser y sermoneó a la manera de un juez divino. Esos hechiceros tratan de entrometerse en el reino de Dios. Han violado la ley. Por lo tanto, se agotan, mueren, son malditos. Ese es el costo. No. El llamado Dios de la verdad nos tiene miedo. Cuanto más cerca estamos de la verdad real del mundo, más aterrorizado está el llamado Dios. Estamos malditos porque estamos en el camino correcto. Un día, romperemos la máscara del pretendiente. Lucien también bromeó. Estas eran las líneas de la obra más popular de Alien en estos días. La ópera llamada Siroid fue amada por muchos hechiceros y las líneas se podían escuchar en todas partes. El personaje principal, Siroid, era una figura inventada que tenía arcanos sobresalientes y talento mágico. Siroid logró mejorar muchos hechizos mágicos poderosos, pero luego fue traicionado por su amante y la iglesia lo quemó hasta morir. Las líneas que Lucien y Lazar acaban de repetir eran parte de la escena de la Inquisición. Y el autor de la obra fue el gran arcanista Oliver. Al verlos interpretar los papeles, Rogue les dijo: si a ustedes les gusta tanto la obra, vayan directamente a el escenario. Lucien, siempre tienes talento para la música y quizás puedas convertir la obra en una ópera. De todos modos, necesito ir ahora y actualizar mi insignia de arcana. No puedo esperar a verlo cuando pueda convertirme en un rango medio. Molesto, Rogue caminó entre Lucien y Lazar, seguido por varios aprendices. Aunque los aprendices lanzaron a Lucien una mirada de pesar, en el segundo siguiente, sus rostros estaban escritos con gran entusiasmo. Ahora se iban a convertir en verdaderos arcanistas. Antes estaban ocupados con todos los experimentos, y fue Lucien quien les recordó que vinieran aquí y actualizaran sus insignias. Quizás, yo ya soy de rango medio. Lazar se dio cuenta de por qué había venido aquí y se dirigió rápidamente a la oficina de Eric. En el último mes, todavía obtuvo algunos créditos por citas. Lucien negó levemente con la cabeza y sonrió. También entró en la oficina de Eric. Hoy, todos los miembros de las instituciones estuvieron aquí actualizando sus credenciales. Solo necesitas otros 5 créditos arcanos para alcanzar el nivel 3. Lazar, el hallazgo de rayos catódicos realmente te ha alimentado por completo. Eric se burló de Lazar usando la jerga de Alien. Si hubiera sido antes, debería haber una gran sonrisa en el rostro de Lazar. Sin embargo, Lazar se chupó los labios y negó con la cabeza. Aún necesita 5 créditos más. Al ver que Lucien entraba, Eric se puso de pie y le estrechó la mano. Felicitaciones, Evans.
Cuando comenzó Atom Institution, muchos miembros del comité estaban adoptando una actitud bastante pesimista y no creían que se pudiera lograr nada en 3 años. Sin embargo, les demostró que estaban equivocados. Desafortunadamente, mi especialidad no es Element, o habría renunciado a mi trabajo y solicitado unirme a su institución. Muchas gracias por su confianza y cumplido, señor Eric. Al menos, ya no tenemos que preocuparnos por el objetivo de 3 años, por lo que podemos centrarnos en nuestro interés de investigación. Lucien le entregó su placa arcana a Eric. Señor, ¿podría actualizar la placa por mí? Había una pequeña sonrisa en el rostro serio de Eric. Se ha decidido el factor de influencia para cada revista. Entre las revistas, Arcana y Magic son las más altas, 3-0. Cualquiera que sea capaz de publicar su artículo en las 2 revistas debería obtener una muy buena recompensa, y por supuesto, incluyéndote a ti. Probablemente te convertirás en un arcanista de nivel 6 en 2 o 3 años. Tu nivel de arcano va a ser más alto que tu nivel de magia una vez más. Mientras decía eso, Eric puso la placa arcana de Lucien en la jaula y tocó el timbre. Hoy debería ser el día en que el sistema de influencia factor entre en vigor. ¿Qué pasa con las otras revistas? Preguntó Lucien. Eric tomó un documento recién recibido y dijo: 2-5 para electromagnetismo, campo de fuerza, elemento y los diarios individuales de las otras 4 escuelas. 2-0 para luz, oscuridad, ilusión, transformación, invocación y las 6 ramas pequeñas que incluyen Golemon Snow. 1-5 para las 9 revistas más pequeñas que incluyen Nord Magic Newspaper, Solar Island Journal, Soundwave. 1-0 para las 4 revistas de campo pequeño que incluyen Blessing and Cursing, y las 5 revistas completas que incluyen Arcana Study. Debido a que ahora había más hechiceros, la Junta de Revisión de Arcana había aprobado el establecimiento de algunas ramas más de revistas. En cuanto a los estándares de evaluación, como futuro miembro del comité, Lucien sabía mejor que Eric. La razón para establecer los estándares fue fomentar el desarrollo del estudio de los arcanos y la magia. En este momento, la jaula hizo brotar la luz plateada, pero también se mezcló con la luz blanca como la leche. Eric frunció levemente el ceño, preguntándose qué estaba pasando aquí. La comisura de la boca del azar se crispó. Dondequiera que apareciera Lucien, debería suceder algo diferente. Además de la placa arcana, había otros elementos. Otra placa con el dorso hacia arriba, 2 documentos y un diario en tapa negra. ¿Arcanos? Eric lo recogió. Nunca esperó que el diario le fuera enviado directamente a través del círculo mágico. Había una línea de letras estampadas en plata en la portada de los arcanos de este mes: la puerta del Micromundo se abre para nosotros. Lucien Evans. Eric se dio la vuelta y miró a Lucien, conmocionado. Aquellos momentos en los que Arcana tenía una inscripción en la portada eran muy limitados, unas 30 veces hasta ahora. Cada vez que esto sucedía, significaba que se había descubierto algo muy importante y revolucionario y, por lo tanto, un gran arcanista o un hechicero legendario desarrollaría la inscripción para mostrar su valor. Sin embargo, esta vez, ¿la inscripción era de Lucien Evans? Lucien pensó para sí mismo en su mente que deseaba agregar otra oración. Arcanistas, si quieren ascender al trono de los arcanos, vayan a explorar el micromundo desconocido. Capítulo 356. Los 2 documentos y las 2 insignias. Como conocía bastante bien a Lucien, Lazar sabía que a veces Lucien decía cosas que no entendían. Entonces Lazar sonrió y dijo: Señor Eric, por favor, mire el primer documento. Verá lo que significa la inscripción de Lucien. Eric abrió apresuradamente el diario y saltó al primer periódico. Vio el nombre de Lucien en él. Lucien Evans X, arcanista de 5º nivel, hechicero de 5º círculo. El título del artículo era: el descubrimiento de una nueva partícula. Pensando en todos los rumores que había escuchado durante ese mes, Eric de repente se sintió bastante nervioso. Probablemente quiera calmarse un poco primero, señor Eric. Lazar bromeó. Sabiendo que Eric no era un experto en hechizos de elementos, no le preocupaba en absoluto que el señor Eric se lastimara al leerlo. Después de que Eric escaneó rápidamente el papel, de repente miró hacia arriba y sus ojos grises brillaban con la luz de la emoción. Es mucho más pequeño que un átomo. Es una nueva partícula. Evans, tu contribución es tan grande que definitivamente se puede comparar con el descubrimiento de planetas. El mundo es mucho más complejo de lo que pensábamos. Para los arcanistas, el hallazgo de la nueva partícula fue mucho más significativo que el de la tabla periódica de elementos.
El último fue solo un hallazgo resumido, mientras que el primero los había llevado a la nueva era del estudio de los arcanos. Lucien no esperaba que, después de trabajar en la oficina durante tantos años, el señor Eric siguiera siendo tan apasionado por el estudio de los arcanos y curioso por la verdad del mundo. Sin embargo, Lucien seguía manteniendo la actitud sospechosa sobre si realmente existían otros planetas en este mundo. No estoy seguro de si la existencia de otros planetas es cierta, murmuró Lucien. No, quiero decir, sí, no hemos descubierto si los planetas están realmente allí. Eric se corrigió rápidamente y dijo: el valor del descubrimiento del electrón debe compararse con el del hallazgo del hecho de que la luz es una especie de onda electromagnética, la propuesta de la ecuación electromagnética, el establecimiento de las 3 leyes y el milagro. Experimente. El mundo es tan grande y al mismo tiempo tan pequeño. Pero nosotros somos aún más pequeños viviendo en este mundo. Eric usó algunas frases bastante largas. Estaba demasiado emocionado. Lazar le sonrió a Lucien, nunca había visto al señor Eric actuando así antes. Después de unos minutos, Eric se calmó lentamente. Se peinó un poco el cabello con la mano y dijo: tu inscripción es definitivamente válida. Tienes razón, la puerta del micromundo se está abriendo para nosotros. ¿Qué tan pequeña puede ser una partícula? Nuestro conocimiento es todavía bastante limitado, dijo Lucien cruzando los dedos. Podemos hablar de ello más tarde, pero señor Eric, ¿podría sacarme los documentos y las credenciales? Las palabras de Lucien le recordaron a Eric cuál era su verdadero trabajo. Cuando alcanzó apresuradamente las credenciales y los documentos de la jaula, le dijo a Lucien: hay otra línea en la portada. Vol. 10, 789, para el señor Evans. Lucien se dio cuenta de que este número de arcana era una edición especial para él. Ley nivel 6. Eric tartamudeó un poco cuando vio las estrellas deslumbrantes en la placa. Lazar también se sorprendió. Aunque sabía que el descubrimiento del electrón podría traer a Lucien una muy buena recompensa de crédito, Lazar nunca esperó realmente que Lucien pudiera convertirse en un arcanista de nivel 6 tan rápido. Lucien era ahora un mago de rango superior. Ahora era miembro de la clase alta en el Congreso. Créditos, 3069, Eric comprobó 2 veces para asegurarse de que no fuera un error. Lazar puso una sonrisa confusa y dijo: quizás el descubrimiento del electrón es tan importante que la recompensa es incluso mayor de lo que esperábamos. ¿Puedo echar un vistazo al documento, Evans? Preguntó Eric cortésmente. Después de todo, Lucien ya era un arcanista de nivel 6. A Lucien no le importaba: si quiere, por favor léanos, señor Eric. Creo que Lazar también quiere saber. Lucien acaba de entregar el periódico hace unos días. El comentario de la revisión se envió junto con la revista. Seguro que quiero saber los comentarios. Lazar sonrió. El comentario del señor Raventi es: experimento simple pero clásico. Ha descubierto una nueva partícula que es más pequeña que un átomo. El experimento nos ha mostrado un campo completamente nuevo con infinitas posibilidades. Ha abierto la puerta del micromundo para nosotros. El hallazgo probablemente cambiará el mundo en el que vivimos, y tal vez hasta muchos años después no podamos ver su verdadero valor. El artículo es digno de una discusión en profundidad y ha anulado la teoría del átomo. 600 créditos arcanos y se sugiere dar 5000 puntos arcanos a Lucien Evans como recompensa, leyó Eric en el comentario. El comentario de Locklin fue cercano al de Raventi, y los créditos sugeridos también fueron de 600. El comentario de revisión combinado fue: el hallazgo pionero en el micromundo. El hallazgo ha demostrado el límite teórico de la teoría del átomo y es de gran importancia para la escuela del elemento. Merece una discusión detallada. Comenzará una nueva era. Se otorgan 600 créditos y 5000 puntos arcanos como recompensa. Los créditos otorgados no fueron mucho más altos de lo que esperaban. Estos son comentarios realmente altos, incluso más altos que los de la tabla periódica de elementos. Realmente nos estás ejerciendo una gran presión. Lazar bromeó, pero, el hallazgo del electrón acaba de traerle 600 créditos. ¿Y los otros 1000 créditos? Hay otro documento. Lucien señaló el archivo en la mano de Eric. Dado que el documento se envió directamente a la oficina, no era necesario que Lucien lo mantuviera en secreto. Eric la abrió apresuradamente. Después de escanear el archivo, de repente miró hacia arriba y le dijo a Lucien con voz temblorosa: ¿tú, diseñaste el experimento milagro? ¿Qué? Lazar no podía creer lo que oía.
Aunque no estaba en la escena cuando Raventi realizó el experimento en la mansión, Lazar repitió el experimento por su cuenta en el laboratorio. Estaba profundamente conmocionado por el resultado. El secreto de la vida era tan encantador. No pude manejar las consecuencias que trajo el experimento, así que decidí mantenerlo en secreto. Pero ahora las cosas son diferentes. Desde que el mundo cognitivo de Lucien había comenzado a sustancializarse y el electrón de existencia se había convertido en parte de la estructura de su mundo mental, la eficiencia de la práctica de meditación de Lucien se había duplicado. Ahora, Lucien tenía suficiente dinero para comprar todas las pociones y materiales. Quizás en 4 o 5 años, el alma y el poder espiritual de Lucien podrían volverse lo suficientemente fuertes como para interferir directamente con la realidad. Tú, eres un monstruo. Lazar estaba más que sorprendido. Eric estuvo distraído por un tiempo y luego forzó una sonrisa en su rostro. El experimento milagro casi arrastró al dios de la verdad hacia abajo del trono. Lucien, eres un genio arcanista. Y también loco, y pensó Eric para sí mismo. Entonces, Eric le recordó a Lucien. Ten cuidado, Lucien. La iglesia debe estar mirándote, y algunos de los hechiceros locos también pueden ir al extremo. Gracias, señor. Lucien asintió, estoy preparado. El comentario final sobre Miracle Experiments. El experimento nos ha mostrado una posible respuesta sobre cómo la vida llegó a este mundo por primera vez. Es simple pero muy misterioso, como un milagro. El experimento es pionero y revolucionario y es de gran valor. Se otorgan 600 créditos arcanos y 5000 puntos arcanos. Una vez más, Eric leyó el comentario. Además de todos los créditos de citas que Lucien había obtenido suficientes créditos para convertirse en un rango superior. Felicitaciones, te has convertido en un arcanista de rango superior. Eric le entregó a Lucien la placa, los 2 archivos y el diario. En cuanto a Eric, nunca esperó que algún día se convirtiera en un arcanista de alto rango. Su único deseo era convertirse en un hechicero del sexto círculo antes de que su alma se agotara, para poder prolongar su vida. Lucien dejó su propia marca espiritual en la insignia y descubrió que había otro efecto mágico permanente encantado en la insignia. El usuario iba a ser inmune a los hechizos mágicos comunes que impiden que uno se mueva, como Slow, Spiderweb y Grease. El efecto mágico fue bueno. Lucien asintió, sintiéndose satisfecho. Obviamente, esta preciosa insignia fue hecho previamente. Los datos originales guardados en la placa antigua se transfirieron a la nueva. Lazar miró con envidia la placa en el pecho de Lucien. En ese momento, Eddie llamó a la puerta. Ella vio por el hueco de la puerta que el señor Evans y el señor Lazar estaban a punto de irse. Suavemente empujó la puerta para abrirla y entró en la oficina. Ahora soy arcanista. La insignia negra con una estrella plateada brillaba. Bien por usted. Lucien asintió con aprobación. 6 estrellas. Eddie estaba muy sorprendida. ¿Ya es arcanista de nivel 6, señor Evans? En el pasillo, Felipe pasaba con las manos en los bolsillos negros. Parecía bastante enfermo. El primer día de octubre, también estuvo aquí actualizando su insignia de arcanos y tomando prestados algunos libros de la biblioteca. Al pasar por la puerta, el rabillo del ojo de Felipe vio a Lucien de pie en la oficina. Felipe vio la insignia de los arcanos con 6 estrellas delante del pecho de Lucien a la izquierda. Lucien también notó a Felipe y los 6 círculos plateados en su insignia mágica. Lucien sonrió y asintió como saludo. Felipe se veía igual de sombrío para no mostrarle a Lucien su sorpresa y desconcierto. Después de un rápido asentimiento, Felipe pasó frente a la puerta. ¿Hay otra placa? Eric lo recogió y vio la insignia en la que estaba dibujada una pluma. Lucien pensó que iba a haber un procedimiento formal para que él trabajara en la junta de revisión. No esperaba que la placa le fuera entregada directamente. Arcana Review Board, Lucien Evans. Eric leyó las palabras y no podía creer lo que veía. Felipe todavía no estaba lejos de la puerta. En el pasillo, escuchó la voz de Eric. Sus manos en los bolsillos se apretaron con fuerza por un momento, pero la expresión de su rostro permaneció igual. Con calma, abandonó el pasillo. Capítulo 357. El rango. La bruma y la bruma siempre permanecían alrededor de Eidler, el cuartel general de la mano de la palidez. Con las manos en los bolsillos del largo abrigo negro, Felipe miró atentamente por la ventana. Junto a él, sobre el escritorio, estaba el último número de Arcana. El título del primer artículo de la revista fue: El descubrimiento de una nueva partícula.
Solo alrededor de 1,000 del tamaño de un átomo, murmuró Felipe al cielo gris, es más rápido de lo que pensaba. Pero el descubrimiento de la nueva partícula no debería ser suficiente para que se convierta en un arcanista de rango superior. Felipe estaba confundido. De repente, Felipe extendió la mano y le habló a la pulsera negra. Señor Rogerio, ¿se dio cuenta de lo de Lucien Evans? La voz de Rogerio salió de la pulsera. Lo hice. No lo mantienen en secreto. El experimento milagro fue diseñado por Lucien Evans. ¿Era qué? Felipe se sorprendió, pero tenía sentido. Una vez había adivinado si el experimento milagroso tenía algo que ver con el profesor, o no había forma de que la voluntad de los elementos pudiera presentar un experimento tan impactante en un período tan corto de tiempo después de que Felipe publicara su artículo. Pensando en esto, el rostro de Felipe palideció aún más. Felipe apretó los dientes y las palabras salieron de sus dientes. Profesor, a Rogerio tampoco le agradaba el profesor, y dijo. Entonces, creo que todavía está trabajando para derrocar la teoría de la fuerza vital. No lo creo. Probablemente fue solo un accidente. Felipe recordaba lo sucedido en ese momento y creía que Lucien no era capaz de tomar en consideración todos los factores, ni siquiera los accidentes que ocurrieron después. De hecho, a excepción del profeta, ni siquiera los legendarios archimagos pudieron hacerlo. Incluso si fuera el profeta, todavía no era capaz de ver todos los detalles cuando se enfrentaba a un enemigo fuerte. Deberíamos agradecer a Traquair. Interrumpió el plan de Lucien, y así las cosas fueron en la dirección que deseamos, dijo Rogerio. Muy bien, Felipe, no podemos cambiar nada de lo que ya ha sucedido. Aunque se ha convertido en miembro de la Junta de Revisión de Arcana, tu nivel de magia es aún más alto. Ya sabes, es solo un hechicero del quinto círculo. No importa cuántos objetos mágicos que tiene, Lucien todavía está en gran peligro por parte de la Iglesia. Tal vez podamos asistir a su funeral en 1 año o 2. 1 año o 2, es bastante largo. La Iglesia no tomará ninguna medida en los próximos días cuando está estrechamente protegido por el Congreso. Como miembro del Comité de Asuntos, Rogerio sabía claramente que Lucien ya había tenido un funeral antes, y también sabía que a Felipe no le gustaba mucho Lucien Evans y consideraba a Lucien como su mayor competidor, aunque solo eran competidores en el campo de Elemental Alchemy. Después de 1 año o 2, Felipe negó con la cabeza. No creía que sucedería lo que acaba de decir Rogerio. Nunca dudó de que Lucien podría convertirse en un hechicero de rango superior antes de cumplir los 30. Felipe se preguntaba qué tan rápido podría hacerlo Lucien. Luego de compartir la inteligencia con Felipe, Rogerio detuvo la conexión. Estaba trabajando en su propia investigación. Después de que el factor de influencia de la magia se había mejorado a 3,0, Rogerio vio la gran esperanza de convertirse en un arcanista de nivel 8 en 10 años. Felipe soltó un largo suspiro y dijo con amargura. Experimento milagroso, nueva partícula, bien por ti, Lucien Evans. No te ves muy agradable, Felipe. Una voz profunda y ronca salió de la habitación vacía. Felipe no se sorprendió. Lentamente se dio la vuelta y respondió. ¿Verdad? Esto ha despertado mi pasión por el estudio de los arcanos. Tanto la magia como los arcanos tienen el factor de influencia de 3,0. Si puedo desarrollar varios buenos artículos, puedo convertirme en un arcanista de rango superior en 1 año. Felipe no estaba lejos de convertirse en un arcanista de nivel 6. En la silla al otro lado del escritorio, apareció una figura. Para ser más específico, era un fantasma horrible con la cara podrida y el cráneo blanco. El fantasma vestía una túnica larga y negra dibujada con muchos patrones elegantes. El fantasma soltó una risita. ¿Necesitas mi ayuda? Aunque no soy un experto en arcanos, conozco algunos de los materiales especiales del mundo de las almas que realmente pueden ayudarte a progresar más. Siempre que puedas firmar el pacto conmigo, puedo garantizarle que puede convertirse en un hechicero del séptimo círculo en 5 años. And Watts, puedo ocuparme de mis propias cosas. Téngalo en cuenta. Usted es convocado por mí, así que soy su maestro. Cuando no necesito que hable, no habla. ¿Entiendes? Los ojos profundos de Felipe miraban al fantasma de manera imponente. El esqueleto de Angwolf se rompió levemente. Sí, mi maestro. Felipe. Volvió a meter las manos en los bolsillos y se dirigió a la puerta del estudio. Al pasar por Angwolf, Felipe le dijo al fantasma como si estuviera hablando con un sirviente. Bien. Voy a realizar el experimento mágico. Si no hay una emergencia, no dejes que nadie me moleste.
Sí, mi maestro, dijo Angwolds con gran respeto. Cuando Felipe salió de la oficina, Angwolds maldijo airadamente. Idiota arrogante. En el pasillo, la comisura de los labios de Felipe se curvó, idiota. Los fantasmas en el mundo de las almas simplemente no pueden enviarme uno mejor para firmar el pacto conmigo, me veo tan tonto como para seguir las palabras de esa cosa. Al entrar al laboratorio, Felipe encendió el círculo mágico y la mirada en su rostro se volvió muy atenta. Hacía mucho frío en el laboratorio y la niebla blanca siempre persistía. Frente a Felipe, en el escritorio de operaciones, yacía un cuerpo humano. El cuerpo fue comprado. Para este pobre hombre, usar su cadáver a cambio de dinero para mantener a su familia fue algo dulce. Desde el experimento anterior, los ojos del cadáver se abrieron de par en par. El reflejo del rostro frío y sombrío de Felipe estaba en las pupilas azules. Felipe tomó una daga de plata, la cortó en el pecho del cadáver y sacó el corazón rojo oscuro. Después de poner el corazón en el círculo mágico, se dirigió a otro escritorio de operaciones donde yacía una fuerte criatura no muerta, un fantasma, la forma avanzada de los ghouls. El gas se veía bastante bajo, como un niño, sin embargo, el olor de su piel podrida hacía que uno quisiera vomitar, y los huesos debajo se revelaban. Felipe estaba muy acostumbrado. Usando la daga, sacó el corazón podrido y negro del fantasma y lo puso en el mismo círculo mágico. Activando el círculo mágico y deshaciéndose de los tejidos irrelevantes, Felipe cortó un trozo fino de cada corazón. Luego usó una botella de reactivo y tiñó los cortes plateados. Felipe puso las dos piezas en el círculo mágico de ampliación que funciona como un microscopio, tratando de encontrar el secreto que se esconde detrás de las células humanas y de las criaturas no muertas. El círculo mágico no funcionó lo suficientemente bien. Felipe no podía ver mejor. En Radiance Church. El maldito profanador. Lo hizo. El furioso rugido de Baral se demoró en el estudio de Filibella, voy a sentenciarlo. Purifícalo. Seguro que es un demonio que engaña a la gente. O no había forma de que pudiera escribir Oda a la alegría. Barantine apretó los dientes. Los 4 pares de alas blancas cubiertas con puntos de luz se extendían detrás de Stone, el caballero de 4 alas, debemos purificarlo. Es el mayor profanador en 100 años. No solo él, incluidos sus familiares y amigos. Sugirió Baral fríamente. La expresión del rostro de Filibella era sombría, Lucien Evans debe morir. Pero sus familiares y amigos lo han denunciado a la iglesia, así que no podemos tocarlos. Además, no creo que a Lucien Evans le importe. De todos modos, es hora de que actuemos. Los ojos de Baral eran muy peligrosos. Filibella miró a Barantine y Stone. Ambos asintieron con seriedad. Así que pusimos a Lucien Evans en la lista de limpieza, dijo Filibella seriamente. Informe al clero, debemos purificar a Lucien Evans, a cualquier precio. Estoy de acuerdo. Además, como el diseñador del experimento milagroso y el buscador de la nueva partícula, Lucien Evans ha amenazado la divinidad del Señor más de una vez. Es un demonio peligroso y astuto, y debería ser puesto en el 53º lugar en la lista, dijo Baral. El número del nivel legendario era, por supuesto, más de 52, la razón por la que Lucien podía clasificarse en el puesto 53 era que el legendario de la iglesia, los nobles caballeros, los duques demoníacos y los señores demonios que no habían llegado a la principal mundo, y las poderosas criaturas mágicas en la cordillera oscura, o las criaturas malignas prehistóricas en las otras dimensiones no estaban en la lista. Estoy de acuerdo. Filibella sintió, al igual que los otros 2 grandes cardenales. Entonces les enviaremos el material de Lucien Evans, el demonio de primaria, dijo Baral con frialdad. El demonio de primaria era el nombre en clave de Lucien Evans. Provino de Miracle Experiment que diseñó Lucien. Al mismo tiempo, también se refirió a la traición e hipocresía de Lucien, como un demonio. Actuaremos lo antes posible. Buscamos la oportunidad, esperamos, y finalmente, la oportunidad estará ahí. Filibella le recordó a Baral al final. Capítulo 358. El jarrón. En el piso 15 de la sede del Congreso, en una oficina luminosa. La exótica alfombra de color amarillo oscuro era gruesa y suave. La luz de cristal mágico del techo deslumbraba incluso cuando no estaba encendida. Varios círculos mágicos complicados estaban tallados en la superficie de la mesa rojo oscuro hecha de madera preciosa. En la esquina de la habitación, detrás de la barra del bar, estaban las botellas de vino y la bebida favorita de Lucien, Skibblue. Esta era la oficina de Lucien Evans, el 54º miembro de la Junta de Revisión de Arcana.
Los papeles se enviarían a Lucien a través de los círculos mágicos. Si no estoy en la oficina, primero clasifique los papeles y luego envíelos todas las noches, dijo Lucien al golem de acero. Si no estoy, puedes enviar los papeles a mi maestro, el señor de la tormenta. Lucien no se atrevió a enviar los papeles a los demás miembros de la institución. Después de todo, la razón por la que le enviaron los papeles fue que todos eran posibles bombas. Sin embargo, afortunadamente, este tipo de trabajos fueron muy pocos. Los ojos del golem brillaron con luz roja, y respondió con la voz metálica. Sí, maestro. Después de convertirse en miembro de la Junta, Lucien no solo obtuvo su oficina exclusiva, sino también un sirviente mágico. Podía elegir entre los títeres arcanos, los sirvientes de gas, los elementales y los golems. Después de seleccionar cuidadosamente, Lucien eligió el más caro. El golem de acero fabricado en el año 812. Se decía que el golem podía luchar por su amo durante unos minutos incluso en un campo magnético muy fuerte. Lucien se ajustó un poco el cuello y salió de la oficina. Caminando por el pasillo, Lucien se topó con varios arcanistas de rango medio y medio que trabajaban en Arcana Review Board. Al ver la insignia en el pecho de Lucien, lo saludaron con gran respeto. Arcana está arriba, señor Evans. Mañana. Lucien asintió levemente. Al entrar en el pasillo, el guardia de la puerta, un golem adamantino, también saludó en voz baja. Cuídese, señor Evans. Lucien escuchó que un golem adamantino era capaz de luchar contra un caballero dorado. Mirando al golem de arriba abajo, los ojos de Lucien se iluminaron y deseó poder tener uno. En todo el Congreso, solo hubo unos pocos golems adamantinos. Cada uno o dos de ellos eran responsables de salvaguardar los lugares más importantes de la torre, como los arcanos más altos y la biblioteca mágica, el almacén principal, las cámaras de invocación de alto nivel y la oficina del consejo más alto. Y la riqueza actual de Lucien ni siquiera podía permitirse un golem de mitril de rango superior. En el piso 33 de la torre mágica de Ain. Como de costumbre, Lucien estaba en la oficina de su profesor revisando su tarea. En la oficina, además del señor de la tormenta, también estaban Thompson y Alferris. En este momento, Alferris estaba durmiendo en la alfombra junto a los pies de Fernando como un cachorrito, roncando levemente. Thompson, te hablaré sobre el papel más tarde. Fernando dejó el papel en su mano y miró a Lucien. Lucien, es hora de que cambies a un nuevo método de meditación ahora desde el nuevo poder de tu alma se ha vuelto más estable. Tu nivel de poder espiritual está alrededor del quinto círculo, por lo que tu método de meditación actual no te está funcionando. Tengo un nuevo método de meditación aquí que es bastante adecuado para ti, y es suficiente para ti hasta que alcances el octavo círculo. ¿Quieres probar? Por supuesto, a Lucien le encantaría seguir un método de meditación mejor. Sintió que su maestro ni siquiera debería molestarse en preguntar. Lucien estaba preparado para comprar un nuevo método de meditación de la biblioteca mágica y de arcanos más elevados si su maestro no iba a hacerle ninguna oferta. Seguro, señor. Muchas gracias. Los ojos de Lucien estaban llenos de emoción. Fernando sacó un viejo libro negro y le dijo a Lucien con seriedad. Mi método de meditación no es malo, pero el mejor método de meditación para ti debe ser desarrollado por ti mismo en función de tus propias situaciones y necesidades. Cuando tu mundo cognitivo se haya sustancializado básicamente, puedes alterar y enmendar tu poder espiritual y tu alma poco a poco usando varios métodos de mediación de alto nivel. Si puedes idear tu propio método de meditación que realmente funcione para ti, será más esperanzador para ti alcanzar el legendario. Sin embargo, mejorar la meditación es un trabajo arriesgado y difícil. Antes de estar preparado, no lo intentes como un tonto. No quiero tener un estudiante como un tonto. Los ojos rojos de Fernando miraron a Lucien de una manera muy severa, y agregó. Incluso un día cuando tu mundo cognitivo se ha sustancializado básicamente, también debes tener mucho cuidado, o después de un Big Bang, no quedaría nada de ti. ¿Me escuchas? Sí, señor. Lucien no se atrevía a decirle a Fernando que su mundo cognitivo se había sustancializado básicamente, por lo que iba a esperar otros 2 o 3 años en caso de que Fernando sospechara. Al mismo tiempo, Lucien también se alegró de estar ocupado con otra cosa y hasta ahora no había tenido suficiente tiempo para mejorar su método de meditación. Había 2 razones por las que Lucien podía sustancializar el mundo cognitivo tan rápido. Una era que sabía que la transmisión del poder no era consistente. Y el otro era el hecho de que las 2 constantes cósmicas en los 2 mundos eran, de hecho, la misma, lo que había traído a Lucien un gran impacto cognitivo y, por tanto, su mundo cognitivo había sido reformado.
Este era el mayor secreto de Lucien y le resultaba muy difícil encontrar otras excusas que explicar. Al hacerse cargo del viejo libro, Lucien se sintió un poco avergonzado al ver el nombre del libro. Método de meditación de Fernando. Era obvio que Fernando no era un experto en nombrar cosas. Será mejor que te quedes en Allin durante los próximos 3 años, Lucien. Si tienes que hacerlo, debes informarme a mí o al comité de asuntos. Thompson le recordó a Lucien. Ahora estás en el puesto 53 de la lista, la primera persona por debajo del nivel legendario. Innumerables observadores nocturnos, cardenales vestidos de rojo y caballeros santos están ansiosos por matarte. Ni siquiera me sorprendería si Filibello Baaraj vienen a matarte en persona. Lucien asintió con seriedad, ya que sabía que la iglesia era como un perro loco y él ahora era como una pequeña liebre. Incluso Felipe, una persona que definitivamente era muy orgullosa y arrogante, también se había quedado en Allin e Hitler durante los 2 años y se mejoró en silencio. Sin embargo, 2 o 3 años después, seguramente sucederían otras cosas importantes y la iglesia se distraería. Por eso Lucien estaba dispuesto a revelar el hecho de que él también fue el diseñador de Miracle Experiment cuando presentó su descubrimiento del electrón. Estaba preparado para quedarse en Allin en los siguientes 2 o 3 años, y entonces las cosas deberían ir bien. Entonces, ¿puedo ir a Rentacto? Preguntó Lucien. Como uno de los miembros principales de Will of Elements, Lucien debería asistir a las reuniones. Fernando hizo un gesto con la mano de manera directa. Déjalos venir a Allin, o usa el semiplano de Atawai para ir directamente a la Royal Magic Tower of Olm. Después de que Lucien dejó la oficina, Thompson suspiró. Lucien va a conseguir otros 2 artículos con el premio Old Crown, y tal vez también un trono inmortal. Ya soy un arcanista del 8º círculo, pero el honor más alto sigue siendo como un sueño. Yo. Las orejas de Alferris también se movieron un poco en el sueño, como si el pequeño dragón también escuchara las palabras de Thompson. Si todo va bien, Lucien también debería recibir una medalla de hielo y nieve, dijo Fernando para motivar a su alumno. Alferris abrió levemente los ojos y pareció que sus pupilas de color ámbar podían ver las piedras preciosas en los anillos y los muchos amuletos poderosos. Thompson puso una sonrisa un poco amarga y dijo: antes de convertirse en un rango superior, Lucien probablemente pueda obtener el mayor honor en los 3 campos diferentes. Algo como esto solo ha sucedido 4 o 5 veces en la historia hasta ahora. Lucien encontró el electrón de la descarga de gas, ¿le recuerda a la gente a un rayo? Fernando cambió repentinamente de tema. Brook ha aprovechado la oportunidad al correr el riesgo de entrar en la capa de nubes donde se encontraban los relámpagos y truenos. Ha demostrado que el electrón es una de las razones de la formación de los rayos naturales. En otras palabras, si Monson League puede ser más generoso, Lucien también debería estar calificado para obtener una medalla de la luna de plata. Las palabras de Fernando le hicieron la boca agua a Alferris. Apresuradamente, Alferris levantó la garra y se secó la baba. Sus ojos brillaban de emoción. El mayor honor de los 4 campos diferentes, esto nunca ha sucedido antes. Thompson sintió que era mejor para él mantener su carrera como mago de batalla. Pero Lucien es de Will of Elements, así que no creo que la Liga Monson sea tan generosa. Encontrarán una excusa. Fernando sonrió ya que no le importaba, pueden jugar a ciegas, y no los voy a acusar de hacerlo. Un día, no encontrarán más excusa que darle la medalla a Lucien. Thompson nunca esperó que Fernando hablara tan bien de su alumno. Voy a enseñarle a Lucien más cosas sobre electromagnetismo, dijo Fernando. Con confianza tomó el periódico de Thompson. Thompson se dio cuenta de que Fernando estaba hablando muy bien de sí mismo. Mientras esperaba a que su maestra leyera el periódico, Thompson se sintió un poco nervioso. Mientras tanto, Alferris se dirigió silenciosamente a la puerta de la oficina. Después de que Alferris salió de puntillas de la oficina, Fernando sonrió. Estaré más seguro si Lucien tiene a Alferris siguiéndolo. Me pregunto esta vez por cuántos años se venderá Alferris a Lucien. Thompson bromeó. Lucien volvió a su oficina en Atom Institution. Señor Evans, buenas tardes, saludó Lazar con humor, pero también con cierto respeto. Oye, si te envío mi trabajo directamente, ¿puedes darme más créditos? Rock, Lazar y el resto de arcanistas de la institución se habían estado gastando mucho la broma últimamente. No hay problema. Pero si no es un trabajo subversivo, te quitaré 100 créditos. Lucien sonrió y abrió la puerta de su oficina. En la oficina, Lucien olió la refrescante fragancia de las flores. ¿Flores en mi oficina? ¿Hiciste esto por mí? Lucien preguntó.
Había un jarrón de hermoso diseño en su escritorio con un ramo de flores brillantes. No fui yo. Lazar negó con la cabeza, tal vez sea un regalo de otra persona, muchos hechiceros han venido a nosotros recientemente para felicitarlos y, por supuesto, desean unirse a la institución. Así que me he estado escondiendo en mi oficina recientemente, como decía Lucien, caminó hacia el escritorio. Cuando pasó junto al jarrón, de repente notó una ligera sensación de ardor en la piel. Su mundo cognitivo, que básicamente se había sustancializado, también se emocionó repentinamente por la sensación de ardor, y los electrones que daban vueltas se movían muy rápido. ¿Radiación? ¿Un elemento radiactivo? ¿Maldición? Lucien se sorprendió. Capítulo 359. La investigación. Los muchos pensamientos que pasaron por la mente de Lucien lo arraigaron allí junto al escritorio, y Lazar casi choca con él. ¿Qué pasó? Hay una especie de maldición en el jarrón, le dijo Lucien al azar sin rodeos. ¿Qué? El tono del azar subió de repente. No podía entender por qué Lucien permanecía tan tranquilo. Arcana está arriba. Lucien, alguien está tratando de matarte. Lazar agarró el brazo de Lucien y tiró ferozmente él lejos del jarrón. Sin embargo, estaba seguro de que, por un segundo, vio la emoción en los ojos de Lucien. Lucien estaba realmente emocionado, pero sabía que debía jugar como una víctima. Su voz se volvió enojada. Lazar, cierra la puerta de la institución. No dejes salir a nadie. Recoge todos los obsequios recibidos. Lo reportaré al comité de asuntos. Entendido. Lazar asintió con seriedad. Después de que Lazar dejó la oficina, Lucien comenzó a revisar el jarrón con mucho cuidado bajo la protección de un círculo mágico. Como la radiación había causado revuelo en el mundo cognitivo de Lucien supuso que era muy probable que se tratara del rayo. De hecho, hace mucho tiempo, Lucien había comenzado a encontrar los elementos radiactivos poderosos, ya que la aplicación de estos elementos era muy amplia. Sin embargo, aunque muchos isótopos inestables eran realmente radiactivos, ninguno de ellos podía satisfacer las necesidades de Lucien. Hasta hoy, Lucien finalmente encontró el ideal de la maldición malvada de otra gente en su contra. Aprovechando al máximo el tiempo, Lucien se ajustó el monóculo que llevaba en el ojo izquierdo y dijo: Thompson, encontré un jarrón maldito en mi oficina de la institución. Por favor, envíe a alguien aquí lo antes posible para que lo inspeccione. Enviaré al investigador del departamento de castigo allí ahora mismo. Y también volveré lo antes posible. Thompson volvió a Lucien al instante. Después de enviar el artículo, Thompson había salido a ocuparse de algunas de sus cosas personales. Pero era consciente de la gravedad de este problema, sin mencionar que Lucien era su compañero y también el arcanista de rango superior con mayor potencial. 3 minutos más tarde, los investigadores del departamento de castigo ya habían entrado en la oficina de Lucien. Había 5 investigadores, y el principal era un hombre de mediana edad con cabello castaño rizado y piel oscura. Llevaba la placa del departamento de castigo en la que había un cetro negro. Además de la insignia, también había una insignia arcana de 4 estrellas y una insignia mágica de 6 círculos. Señor Evan, soy Bellac, del departamento de castigo. El señor Thompson nos envió aquí para investigar el jarrón maldito, dijo Bellac con bastante seriedad. Su piel oscura reveló el hecho de que muy probablemente era de la nación del desierto que se originó en la parte sur de Calais y Brianna. No había ningún ministro en el departamento de castigo, ya que estaba dirigido directamente por el comité de asuntos. Había 12 viceministros a cargo del departamento. Su nivel de arcanos no era muy alto, y su nivel de magia era de 7º u 8º círculo. Por lo tanto, aunque Bellac ya era un mago de alto rango, todavía era solo un ejecutivo. Lucien pidió a los hechiceros y aprendices que se reunieran en una de las oficinas para someterse al interrogatorio de un investigador. Lucien y Lazar llevaron a Bellac a la pequeña sala de reuniones y le mostraron el jarrón. Bellac usó el hechizo mágico para comprobarlo, sin embargo, el jarrón parecía bastante normal. Bellac estaba muy confundido. Activó otro objeto mágico que llevaba. Los puntos de luz verde estaban salpicados en el jarrón. Pero aún así, no pasó nada especial. Comprobó una y otra vez pero no encontró nada en absoluto. Se volvió hacia Lucien: señor Evans, no veo cualquier maldición aquí. ¿Usó un hechizo especial al revisarlo? No tengo ningún hechizo especial, pero el círculo mágico en el laboratorio puede decirlo, explicó Lucien. ¿Puede mostrarme, señor? Bellac respondió. Como investigador, tengo que comprobar cada detalle. No hay problema. Lucien asintió.
Le pidió a Bellag que trajera el jarrón y los otros objetos malditos que Lucien sintió. Esto es un rayo catódico. El poder es mucho mayor. Al ver las reacciones y características familiares, Lazar se sorprendió. Y entonces se dio cuenta de por qué Lucien podía descubrir la maldición tan rápidamente. Nadie estaba más familiarizado con los rayos catódicos que Lucien. Para los hechiceros cuya alma había sido sustancializada, cuando se familiarizaban con algo, era muy probable que sintieran esa cosa de muchas maneras, lo cual era más común entre los hechiceros de rango superior. Pero ¿cómo esto tiene algo que ver con maldecir? ¿No es esta tu partícula recién descubierta? Bellag todavía estaba confundido, quizás el material del jarrón es especial y puede enviar corrientes de electrones, quizás sea solo una coincidencia. No lo creo. Mi estrella anfitriona del destino sintió el peligro. Lucien encontró una excusa. Bellag escribió cuidadosamente las palabras de Lucien. Informaré esto al comité de asuntos y tendré un mago o archimago de rango superior para ayudar. Señor Evans, por favor, denos algo de tiempo. Mientras tanto, seguiremos investigando el jarrón. Eso es lo que debería merecer un miembro de la Junta de Revisión. Gracias. Lucien asintió y luego salió al exterior de la pequeña sala de reuniones con Lazar y Bellag. Bellag les pidió a Lucien y Lazar que se quedaran aquí en caso de que hubiera otras maldiciones, mientras él entraba en la oficina donde estaban los otros investigadores para ver si habían encontrado algo. ¿De qué está hecho el jarrón? Lazar preguntó. Bellag dijo que el jarrón probablemente podía emitir rayos catódicos. Si hubiéramos conocido un material como este, no hubiéramos utilizado la descarga de gas para nuestros estudios. Lucien respondió y no pudo evitar sonreír. Podría ser algún material especial. Con suerte, puedo sacar algo de este intento de asesinato. No es de extrañar que vi la gran emoción en tus ojos. Lazar finalmente entendió. Eres realmente un buscador de dinero, Lucien. Un día tu pasión por la riqueza debería superar la de un dragón. Lucien le echó un vistazo y dijo en tono de broma. No creo que conozcas muy bien a un dragón. Después de unos 10 minutos, cuando los varios investigadores habían terminado de armar todo el registro, la puerta de la institución se abrió de repente. Un anciano alto y delgado entró acompañado por Thompson. El hombre mayor parecía normal. Sus ojos estaban cerrados con fuerza y su cabello estaba cubierto por la capucha. La túnica mágica que llevaba era de un negro puro como la noche más profunda. Señor, el ojo de la maldición. Lucien lo reconoció. Él era Atlant Thiemann. No me iré a Calais en el corto plazo, así que me quedaré en la sede por un tiempo. Fernando me contó lo que te pasó. Estoy aquí para echar un vistazo. Mi hobby es coleccionar todo tipo de cosas raras. Maldiciones, dijo Atlant. Su voz era gentil y suave. Aunque la forma en que habló fue bastante lenta, su tono era tranquilizador. Gracias, señor. Muchas gracias. Frente al ojo de la maldición, aunque no era la primera vez que Lucien se paraba frente a un archimago de nivel legendario, todavía sentía la gran presión y el miedo. Atlanta sintió casualmente. Caminó lentamente hacia el jarrón. Después de unos segundos, de repente abrió los ojos y todo el jarrón se cubrió con una capa de luz verde oscuro. Cuando los ojos de maldición se abrieron, Lucien sintió un repentino mareo. Había innumerables figuras en las profundas pupilas negras de Atlant. De hecho, es una maldición. Atlant llegó a su conclusión. Había puntos negros en la luz verde intensa. La estructura mágica en sí no es compleja, pero el material utilizado es muy especial, por lo tanto, la mayoría de los hechizos de inspección no han funcionado. Si te afecta la maldición durante demasiado tiempo, tus órganos se desgastarían gradualmente y morirías de todas las enfermedades fatales. Lucien asintió y ahora estaba seguro de que el uso de la radiación también formaba parte de los hechizos de maldición. Sin embargo, no sabía nada más sobre maldiciones. Gracias, señor, por su confirmación y informó Bellag al ojo de la maldición, Lucien y Thompson. Hemos encontrado un par de hechiceros sospechosos, pero no podemos asegurarnos de si lo hicieron a propósito o no. Porque todos los objetos malditos hechos con material especial son de la misma tienda y los detalles de los objetos se parecen entre sí. Quiero una investigación a fondo. Aunque Thompson siempre fue bastante agradable, en este momento su tono era severo y frío. Atlant sonrió, así que mi trabajo está hecho. Pero, ¿puedo llevarme el jarrón maldito? Estoy especialmente interesado en la maldición y el material especial. No hay problema, dijo Thompson, ya que, por supuesto, no había forma de que Thompson dijera que no a un archimago legendario. Hay más de un objeto maldito.
Lucien añadió apresuradamente. ¿Puedo quedarme con un par de ellos también? También estoy interesado en el material especial porque podría estar estrechamente relacionado con el electrón que he estado estudiando recientemente. Claro. El Congreso está poniendo mucho énfasis en la exploración en el micromundo. Thompson asintió, ya que estaba muy impresionado con la actitud investigadora de Lucien. Frente al malvado asesinato, Lucien aún se dedicó a su estudio. No es de extrañar que hubiera ganado tantos honores a una edad tan joven. Dejando a un investigador salvaguardando los artículos, Bellac llevó a los 3 investigadores a profundizar en el intento de asesinato. Debido a que aún no había una conclusión, excepto Lucien, se pidió al resto de los miembros de la institución que pasaran la noche en el Congreso. Lucien también consoló a Eddie, Katrina y a Nick diciéndoles que todo estaría bien. Después de terminar todo el trabajo, ya era tarde. Lucien había decidido quedarse en el laboratorio esa noche para apresurarse a estudiar los elementos radiactivos del jarrón. El hecho de que los artículos malditos fueran enviados a su oficina solo unos días después de que Lucien publicara su hallazgo hizo que Lucien se sintiera bastante inseguro. Por lo tanto, suspendió su trabajo en la producción del nuevo hechizo del cuarto círculo, llamado Rayos X, que usaba el poder de los rayos catódicos, y en su lugar comenzó a trabajar en la producción de 2 o 3 nuevos hechizos mágicos de ataque o defensa para protegerse, solo en caso. Había muchos nuevos hechizos mágicos que podían proponerse utilizando elementos radiactivos, además de la teoría de la relatividad y la ecuación de masa-energía que Lucien hasta ahora no pudo derivar debido a su conocimiento limitado. Todavía había otras cosas que Lucien podía hacer, como producir más hechizos mágicos malditos y encontrar el elemento llamado helio. Una vez que se descubriera el helio, Lucien podría usar su forma licuada para producir otro nuevo hechizo y empujar aún más el límite de la temperatura ultra baja. Incluso podría hacer que el poder del hechizo alcanzara la temperatura que era solo 3 o 4 grados más alta que el cero absoluto. Los libros de su biblioteca espiritual todavía estaban cerrados con llave, ya que Lucien nunca antes había aprendido sobre las teorías. Incluso si Lucien pudiera descubrir cómo usar estas teorías más desafiantes, los hechizos construidos correspondientemente deberían ser del nivel legendario, que estaba lejos de ser práctico para él. Este hechizo de hielo y nieve podría ser incluso más poderoso que uno de rango superior. El único problema era que Lucien necesitaba encontrar el material adecuado al lanzarlo, para asegurarse de que el lanzador no muriera por ello. Capítulo 360. La nueva magia. A última hora de la noche, después de que Lucien terminó de separar los 3 rayos y logró descubrir algunas de sus características, su mundo cognitivo cambió nuevamente. Aparecieron 2 nuevos puntos de luz que representan los 2 nuevos elementos y, siguiendo la periodicidad, los 2 puntos de luz. Se unió a la trayectoria de cómo estaban operando los elementos previamente existentes. Sin ninguna característica especial, uno de los 2 elementos no tenía color y parecía ser bastante perezoso, mientras que había 3 rayos diferentes disparando desde la otra mancha plateada. Un rayo no tenía color ni olor, uno se había mezclado colores que eran difíciles de describir, y el tercero tenía alguna conexión especial con los electrones que rodeaban los elementos. Los rayos contenían muchos símbolos mágicos faltantes en ellos y juntos construyeron un modelo bastante extraño. A partir del modelo incompleto, Lucien sintió el poder de maldecir, el poder de matar cuando uno no tenía idea de lo que estaba pasando. Lucien no era bueno usando maldiciones, por lo que le tomaría al menos medio año completar el modelo y convertirlo en un hechizo mágico real. A pesar de su experiencia, llegó a la conclusión muy rápidamente. Entonces, si quería mejorar un hechizo de maldición existente, le llevaría al menos 5 años ya que no había ninguna guía de su propio mundo cognitivo para ayudarlo. Le parecía que este hechizo de maldición era de un nivel bastante alto, probablemente alrededor del 6º círculo, ya que su estructura era más compleja que la de orden elemental. Si Lucien tenía algunos elementos radiactivos como reactivo, como futuro mago de rango superior, debería poder lanzarlo 2 o 3 veces antes de que su poder espiritual se agote. Antes del descubrimiento del electrón, Elemental Order era un hechizo del 3er círculo. Ahora, Lucien había mejorado el hechizo al estándar del 5º círculo, y su poder se había fortalecido en un 20%. Aunque la estructura de este hechizo de maldición era complicada, con la ayuda de los reactivos y el lanzamiento adecuado, Lucien debería poder usarlo con su excelente conocimiento matemático y su capacidad de análisis de magia, pero el costo fue grande. Lucien comenzó a considerar cómo nombrar el hechizo de maldición. ¿Muerte invisible? ¿Maldición arcana? ¿La sombra de Evans? ¿La mirada de Lucien?
Solicitud del profesor. Sabiendo que en un año o incluso la mitad obtendría un nuevo hechizo de maldición, estaba de muy buen humor. Más tarde, Lucien comenzó a utilizar el elemento helio como reactivo para la fundición. Estaba tratando de obtener helio del aire. Lucien lo estaba haciendo usando el hechizo del quinto círculo llamado hechizo recolector de Atawai, que era imprescindible para la mayoría de los laboratorios de magia avanzados. Sin embargo, su círculo mágico era demasiado caro para los laboratorios comunes. Después de lanzar el hechizo, Lucien no sintió ninguna acumulación de gas. Frunciendo el ceño, supuso que se debía a que la proporción de helio en el aire era demasiado baja. Afortunadamente, el laboratorio de Lucien estaba equipado con elegantes círculos mágicos. Entonces Lucien los encendió y finalmente recogió algunos tubos de helio. Esto hizo que Lucien pensara en sus métodos futuros para recolectar sus materiales de fundición. Quizás en el futuro, Lucien podría reunir materiales adecuados en el espacio, pero la radiación allí era demasiado terrible. Hasta el momento, Lucien solo podía pedir ayuda al señor Fernando. El ojo de la maldición, Atlant, estaba estudiando el jarrón maldito. Aunque no tenía un objetivo específico como Lucien, y no era un experto en arcanos, también era solo cuestión de tiempo para que Atlant encontrara el hecho de que cierto tipo de rayo era en realidad el núcleo atómico de helio y creara el nuevo hechizo de maldición. Por lo tanto, Lucien estaba planeando desarrollar el documento sobre el nuevo hechizo de maldición lo antes posible y esperó la oportunidad adecuada para publicarlo, así que con suerte, podría obtener unos años más del derecho exclusivo del nuevo hechizo mágico. El Congreso había desarrollado su forma madura de pensar para idear nuevos hechizos una vez que se presentó una nueva teoría o hallazgo, sin importar si era para construir un nuevo hechizo de maldición o la mejora de un nuevo hechizo de hielo y nieve. Por lo tanto, tenía mucho sentido que Lucien pudiera idear estos dos nuevos hechizos en un período de tiempo tan corto. Lucien se mantuvo concentrado y comenzó a utilizar los círculos mágicos para licuar el helio. Estaba cerca de la madrugada. En un círculo mágico avanzado, había gotas de líquido incoloro frente a Lucien. De repente, en el mundo cognitivo medio sustancializado de Lucien, parte de los puntos de luz incoloro se convirtió en una ligera llovizna y luego siguió el hielo y la nieve. Aparecieron los misteriosos símbolos mágicos con forma de cristal. Aunque los símbolos eran complejos, todavía no estaban completos. Siguiendo la forma madura de pensar del Congreso, y de acuerdo con lo que había aprendido de sus compañeros de estudios, Lucien hizo una evaluación rápida de que podía completar la estructura mágica en 3 días. Sin embargo, el hechizo mágico iba a ser muy peligroso y complejo, y requería un hechizo mágico de presión más poderoso que Pressure Cage para ser completado. Para maximizar el poder, la última versión del hechizo debe ser del 9º círculo. En el 9º círculo, la temperatura creada por el hechizo estaría 1 grado por encima del cero absoluto. Si para hacerlo más práctico, Lucien no tuviera que usar una presión muy poderosa, la temperatura creada por el hechizo sería de unos 3 o 4 grados Celsius por encima del cero absoluto, y el nivel del hechizo debería estar alrededor del 7º círculo. Fue un hechizo mágico de hielo y nieve muy poderoso y aterrador. Incluso el propio Lucien estaba muy sorprendido. La temperatura creada por la mayoría de los hechizos propiedad de Ashikana, el mago de rango superior que se especializa en magia de nieve y hielo, todavía estaba a unos 15 grados por encima del cero absoluto. Lucien empezó a preguntarse si ese era el límite para la magia del hielo y la nieve. Sin embargo, nunca fue un experto en este campo, y nunca había estudiado los legendarios hechizos mágicos de nieve y hielo. Tal vez la temperatura creada por algunos de los hechizos mágicos de nivel legendario ya se había acercado mucho al cero absoluto, pero cuesta demasiado lanzarlos. Lo que hizo que los próximos hechizos mágicos de hielo y nieve de Lucien fueran más aterradores fue su practicidad. La parte más desafiante del hechizo, la construcción de la estructura del helio, su liquidación o incluso solidificación, podría prepararse con anticipación usando los reactivos de lanzamiento, lo que podría llevar el grado de dificultad para lanzar el hechizo a aproximadamente el 6º círculo. Sin embargo, en este momento, Lucien todavía tenía que resolver un problema. ¿Cómo podía lanzar el hechizo sin morir congelado? Lucien recogió cuidadosamente un tubo de helio licuado en un tubo caro, dentro del cual había capas de vacío y escudos térmicos. Un solo tubo como este valía un objeto mágico de nivel 5. Después del descubrimiento del electrón, el Congreso finalmente aprobó la solicitud de la institución y entregó a la institución 5 de los tubos. Para seguir avanzando en el desarrollo de este hechizo de hielo y nieve, Lucien necesitaba mucho dinero. Lucien tenía algunas pistas para resolver el mayor problema.
En primer lugar, debería ser un hechizo de rayos en lugar de un ataque a distancia. Además, Lucien tuvo que activar un escudo de vacío para protegerse. Pero no importa cómo Lucien diseñó la magia, usar la magia todavía sería peligroso para él. Lucien comenzó a considerar cómo nombrar este hechizo. Después de un tiempo, había decidido nombrar la versión del séptimo círculo Evans Freezing Ray, y su versión del noveno círculo Snow de Sweep. Después de presentar una trampa láser y magnética, Lucien pensó para sí mismo que sería capaz de construir un hechizo legendario probablemente llamado Perdón de la Diosa de la Nieve y o tal vez Perdón del Profesor. Lucien se divirtió pensando en esto. Cuando se volviera más capaz y estuviera listo para entrar en el aire superior o el cielo estrellado, Lucien encontraría la existencia de un electrón positivo, y luego posiblemente podría crear los hechizos mágicos como demolición de sustancias o artillería de electrones positivos. Aunque había estado trabajando toda la noche, Lucien estaba súper emocionado. Debido a que iba a cargar con el tubo en el que estaba almacenado el helio licuado, estaba bastante preocupado de que una vez que el tubo se rompiera de alguna manera, ese sería el final de él. Entonces, ¿tu experimento está hecho? Una voz familiar e infantil llegó a los oídos de Lucien. Lucien se sorprendió. Cuando miró hacia atrás, se divirtió. Alferris, el pequeño dragón de cristal, vestía un delantal blanco y sostenía un plato en el que había un bistec ensangrentado. El pequeño dragón de cristal estaba mirando a Lucien de una manera congraciadora. ¿Qué es esto, Alferris? Lucien preguntó, tratando de no reír. Tu desayuno. Dijo Alferris como si fuera demasiado obvio para Lucien preguntar. ¿Puedo cocinar bien? Lucien miró las escamas de cristal de Alferris y el filete en el plato, y se frotó la frente. ¿Dónde aprendiste a cocinar? Y espera, ¿por qué me preparas el desayuno? Lo aprendí de un libro llamado La receta secreta de un caníbal. Muchos dragones me han dicho que soy un buen chef. Alferris no respondió a la segunda pregunta de Lucien. Lucien preguntó. ¿Cuál es la receta? Romperlo, asar, comer. Alferris se esforzó por recordar lo que había en el folleto. Lucien se aclaró un poco la garganta. Entonces, ¿por qué me estás siguiendo, entonces? Alferris de repente saltó hacia adelante y lamió a Lucien con su lengua roja. Jefe, por favor, quédese conmigo. No lo hagas. Lucien estaba asustado. No quiero morir contigo. Todavía llevaba el tubo. Cuando Lucien estaba considerando si debería gastar un barril de dinero para que el pequeño dragón fuera su guardia durante los siguientes años, Bellag regresó con el informe de investigación de la primera ronda. Fin del capítulo.